Hola, muy buenas noches, otro jueves más en directo con ustedes, cuando ya quedan pocas semanas para terminar este jueves a jueves. En el programa de la semana pasada, los que estuvieron con nosotros seguro que lo recordarán, estuvimos menos tiempo del habitual juntos ustedes y nosotros. Recuerdan que incluso casi no pudimos entrevistar a nuestros dos últimos invitados, casi no pudimos ni charlar con ellos unos minutos y que quedamos en que volverían hoy. Incluso dijimos, el programa termina en el punto en el que se acaba el tiempo para continuar la semana que viene, es decir, hoy jueves, exactamente en el punto en el que nos quedamos, y así vamos a hacerlo. Vivi Andersen es seguramente una de las personas en España que más ha luchado por ser una auténtica mujer, una verdadera mujer. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Buenas noches, Vivi Andersen. Hola, buenas noches. ¿Eres lo prohibido? ¿Realmente eres lo prohibido? No, yo pienso que no. Lo que pasa es que eso fue una ocurrencia aquí de Pedro y fue el culpable, en definitiva, de hacer este videoclip, del cual yo me siento muy orgullosa y muy contenta, porque me parece que supuso, de un lado, bueno, la confirmación de que realmente si se te aprovecha en cines puedes estar divertida, cosa que en otras películas igual no me había pasado hasta entonces, y sobre todo que realmente la comunión entre Pedro Almodóvar y Vivi Andersen funciona bien, con lo cual yo me sentí muy contenta. Oye, antes que nada, Vivi, vamos a darle las gracias. Primero a ti por estar aquí esta noche otra vez, después del poco tiempo de la semana pasada, y también a usted, si nos está viendo, empresario de Zamora, de ese teatro al que yo me dirigí la semana pasada para decirle que a ver si podían arreglar de manera que Vivi pudiera estar aquí. Así que gracias, Zamora. Quería decir esto porque realmente ha sido muy amable por su parte. Yo no le conozco, no sé cómo se llama, pero tú estás aquí, así que estamos muy contentos, Vivi. Muchísimas gracias. Yo también quiero agradecer, pues igual que tú, al empresario del Ramos Carrión, el que haya tenido esta deferencia, porque bueno, pues iban a ser solamente 2 días, en este caso se queda en 1, y bueno, pues me imagino que esto supone una serie de trastornos para la programación del teatro y siempre es muy de agradecer. Bueno, empezamos pues la entrevista. Tú has demostrado, Vivi, que los hombres nacemos libres, que tenemos la posibilidad real de elegir. ¿Crees que has dejado muy claro que ser mujer es una auténtica vocación? Bueno, yo pienso que conlleva mucho de vocación, pero de todas formas a mí es que eso de convertirme en estandarte o en símbolo de algo, del esfuerzo, yo pienso que todos nos esforzamos por salir adelante y además por hacer las cosas lo mejor posible, por intentar ser felices, por conseguir esas metas que te has trazado en tu vida, y en definitiva yo es lo único que he hecho. Yo no sé si hasta qué punto puede ser una vocación o no. Yo realmente me sentía satisfecha, realizada tal como estoy, y bueno, pues por lo que he peleado toda mi vida, y afortunadamente pues digamos que esa pelea ha tenido sus frutos y han sido satisfactorios. No, yo no te decía que fueras un símbolo, para nada quiero cargarte con esa responsabilidad, porque ser un símbolo también en muchos momentos es demasiado duro y pesa demasiado. No quería decir eso, ¿no? Sino que demostrabas pues, que efectivamente que podemos elegir, ¿no? Dime una cosa, por tu experiencia, ¿qué cualidad femenina dirías que gusta más a los hombres? Porque cómo te mueves, cómo estás, cómo miras, ¿cuál crees que es la que más gusta a los hombres, al género masculino? Yo es que me parece que eso es muy frívolo y además no se puede generalizar. Y ¿Cómo no que es muy frívolo? Eso sí, es importantísimo. Sí, pero yo pienso que realmente depende de qué hombre no se le quiere, o a qué hombre no se le atrae simplemente por una serie de movimientos, por una serie de gestos, o por mover las manos, o por mover los ojos. Yo pienso que no, que realmente un hombre cuando le gusta a una mujer le gusta porque tiene una serie de condiciones, de cualidades, y que van pues seguramente desde las piernas hasta, bueno, pues hasta que tenga una cierta inteligencia y el poder compartir una serie de cosas con ella que van mucho más allá del tener una actitud más o menos femenina, que bueno, que sería, pues, por supuesto, entre comillas, porque realmente yo pienso que la feminidad no consiste solamente en poseer o en tener una cierta actitud.
Dime una cosa, ya sé que tú eres reacia a volver la vista atrás, efectivamente. No, ni Sí, mucho sí, menos. no eres completamente sincera hasta el final. No, digamos que yo, lo que pasa es que hay una parcela de mi vida que pienso que tampoco, pues no tiene por qué ser interesante. Bueno, porque por eso me- digo que no quieres echar la vista atrás completamente. Y además, bueno, eso es una carga con la que vas a tener que... Supongo que lo sabes, además, ¿no? Que cargas con ello. Bueno, y que será así quizá para siempre. Que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si eres sincera, a lo mejor, completamente sincera, reconocerías que esto es así. De todas maneras, mal que te pese, cargas con un cierto morbo, eso no hay duda. Lo que yo me pregunto muchas veces, ¿cómo has hecho para equivocarte tan poco? ¿Cómo has conseguido, cuál ha sido, digamos, el secreto para llegar a ser tan respetada y respetable? Porque seguramente has estado en el filo de la navaja en muchos momentos. No, yo pienso que equivocarme, me he equivocado muchas veces y además me siento orgullosa de ello porque me parece que se aprende de los errores. Lo que pasa es que me parece que el respeto empieza por una misma. Y entonces yo siempre he sentido mucho respeto por mí misma y además por todas las personas que he tenido a mi alrededor y pienso que esa es la fórmula más contundente para que los demás, pues por lo menos esa gran mayoría o por lo menos esas personas que de alguna manera son más inmediatas a ti, pues sienta también ese respeto por ti. ¿Cuándo aprendiste a tirar por la tangente? A desviar las conversaciones. Pues cuando ustedes, las periodistas, empezasteis a hacer preguntas insidiosas, entonces no me quedó más remedio que aprender. Y la manera es como los políticos, enrollarse un poquito y desviar el tema. Sí, bueno, quizás consista en eso, pero bueno, pues forma parte de un juego dialéctico que se establece Pídeme siempre. ayuda, Vivi, pídeme No, ayuda. no, de un sí. momento a otro. Que quiero intervenir. Iba a decir. Ah, ¿necesitas ayuda? ¿Tú necesitas ayuda? no. Perdona, Pedro. No necesito ¿Tú ayuda. necesitas ayuda? Sí, Vivi. yo pienso que todos necesitamos ayuda y además el hecho de que un amigo como Pedro se brinda a ofrecértela me parece que es muy honesto por su parte y además se lo agradezco porque además igual entre los dos podemos contar. No, se trata de algo tan típico acabar como... con- Igual, no sé, no, acabar ni mucho menos, podemos, he dicho. Dios mío, No, Dios no, mío. es Bueno, una déjame cuestión de robar decirte plano. buenas No, es que se me había noches. ocurrido algo acerca de ello, pero vamos. Te iba a decir, hola perdóname. Pedro, y te iba a preguntar, tú que la conoces también, Sí. ¿crees que...? Porque yo creo que es Pregúntamelo una- entonces después, sigue con ella y ahora ya... No, me es que toca. Sí. es ahora que yo te iba a preguntar Lo he justamente. intuido, fíjate. ¿Se han dado cuenta lo listo que es Pedro Almodóvar? No, seguro que no se han dado cuenta. Bueno, pues lo que yo te iba a preguntar, siguiendo al hilo de lo que estaba diciendo Vivi, es, tú que la conoces bien, ¿crees que por encima de todo Vivi Anderson lo que es una mujer con un gran sentido común? No, desde luego sentido común tiene a raudales y yo creo que eso, fíjate que es de las pocas ocasiones en que el sentido común se convierte casi en un atractivo, no un atractivo, se convierte en un elemento base de su sex appeal. Yo creo hay una cosa esencial en Vivi, cuando le hablabas de los hombres y de todo eso, que yo la he visto en su último espectáculo y Vivi se está convirtiendo, ella hace un musical blanco, por decirlo de algún modo. Todo ese morbo está desapareciendo cada vez más, a lo mejor porque la gente ya pues se está aburriendo simplemente. Y Vivi se está convirtiendo en la típica chica con la cual todas las madres bien le gustaría casar a sus hijos, te lo digo en serio, ¿eh? Y hay otra cosa respecto al pasado y todo eso. A mí me interesa mucho más, a mí, yo además de hecho lo hago, me interesa mucho más construirse un futuro, puesto a construirte algo, me interesa mucho más construirte un futuro que hablar del pasado, o bueno, inventarte un pasado. Entonces la mirada atrás no solo es una cosa que no está uno obligado, sino todo lo contrario. O sea, lo que hay que vivir es lo que hay a partir después de este programa de televisión. Y no hay además insinceridad en ello, ni hay ningún tipo de mentira, ni nada, no. Hay simplemente un deseo intenso, profundo y definitivo de vivir. Lo que no entiendo es por qué tenías que salir a defender a Vivi, que me parece una mujer No, con no, unas no, armas no. extraordinarias y que no veo yo que necesite No, para nada. evidentemente las Entre otras tiene. cosas, esa historia que has dicho, No, de que porque eso todas me las madres identifico quieren yo. que se case Vivi con sus niños, eso es fantástico. ¿Eso es verdad, Vivi? Pues no sé, porque yo no voy preguntando por ir a las madres si quieren que se casen conmigo, Te ¿no? está haciendo una campaña. Digamos Pedro, que yo tremenda. soy una persona que sobre todo cuando se me conoce soy bastante más normal de lo que a priori la gente parece que quiere, en lo que quiere convertirme, porque quieren someterme a un cliché y yo pienso que realmente no existen cliché, que cada uno somos como somos y no tenemos nada que ver con los que estamos al lado. Y entonces, bueno, pues yo me parece que soy una persona bastante normal y esto dicho así a veces como que fastidia y como que choca, pero es que realmente yo soy bastante normal. ¿Hará falta que yo les recuerde a ustedes algunas de las facetas de este hombre, de Pedro? Fabulous one. Two. Start out two. Three. Three dark night. Four. Four six sun. Five. Get so fine. Six. This my set. Seven. Seven now.
amante lo busca por todos los puertos. A los marineros preguntan por él y nadie le dice si está vivo o muerto. Y sigue en su duda, buscándole fiel. Nada te debo, nada te pido. Me voy de tu vera, olvídame ya, que paga con oro tus carnes morenas. No maldigas vaya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. Hay que ver. Tú sabes que muchas personas en tu mundo, en el mundo del espectáculo y por supuesto en otros mundos, necesitan ir al psiquiatra para conseguir el equilibrio. ¿Tú haces cosas como estas que acabamos de ver para conseguir ese equilibrio? Sí, estas se equilibran mucho. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, no, absolutamente. Porque hay gente que necesita, hay actores, hay gente que necesita subir al escenario y ahí ese es como su diván del psiquiatra. Entonces, pues yo pensaba que a lo mejor a ti te pasaba lo mismo cantando La Bien Pagá y cosas del estilo. Sí, no, eso es cierto. Yo creo que la verdad es que entre todos mis amigos tengo fama de ser el más equilibrado. Y yo creo que se debe simplemente a que siempre que puedo no renuncio a hacer exactamente lo que me apetece en ese momento, sin ningún pudor y desde luego sin pensar, como diría, en el qué dirán, que eso es una cosa muy manchega. Muy manchega, ¿no? Lo del qué dirán es muy manchego, sí. Sí, más manchego que otra cosa. Es sobre todo rural, bueno, quiero decir, pertenece siempre pues, a esas limitaciones, a ese poder que tiene una pequeña comunidad para con los individuos que viven allí en ella, ¿no? ¿Qué tendrás tú con La Mancha, Dios mío? Pues que ¿Qué te quedará a ti de La Mancha? ¿Qué me quedará? Pues no sé. Pues yo fíjate, cada vez me veo más manchego, ¿eh? Y no sé muy bien por qué. Oye, desde el año 1979, Pedro, que ya has dirigido 5 películas, la última, Matador. Por cierto, el otro día hablamos algo de eso, pero cuéntame qué te pasó con el Opus Dei y Matador. ¿Es verdad que dijiste que el Opus Dei era una organización bastante negativa, incluso la palabra nefasta, podría ser, para nuestra sociedad? Pues no sé si lo dije, pero si no lo dije, lo pienso desde luego, ¿eh? Y en Matador, que es una especie de leyenda, no hay personajes. Yo soy muy poco maniqueo a la hora de hacer una película, porque nadie es totalmente malo ni totalmente bueno, no, somos de todo. Es decir, esa es la ambigüedad del ser humano, es esa, que somos de todo. Entonces, pero realmente sí que en eso fui un poco maniqueo. El único personaje malo, verdaderamente, de la película era una madre del Opus Dei. Y bueno, como necesitaba una madre intolerante hasta el fanatismo, vamos, una madre casi irracional, pues yo conozco algunos ejemplos de ese tipo de madres y que pertenecen al Opus Dei. Sí. ¿Has tenido problemas en ese sentido? No, porque yo nunca he pertenecido. No, pero digo por la película. No. ¿No se te han quejado ni nada de todo eso? No, tiene más problemas Ruiz Mateos ahora, o el mismo Opus Dei con la justicia en Italia. No, el Opus Dei tiene ya suficientes problemas sin que yo les dé ninguno más. Me parece que de eso vas a hablar después. Oye, vas a producir tu próxima película, que eso ya es una novedad. Eso sí es una novedad. No sí. paras de hacer cosas. ¿Y de qué va la próxima película? Pues se llama La Ley del Deseo. Y Bonito ese título, bonito. Sí. Sí, Yo muy creo bonito. que sí. No, me gusta que me lo digas, sí, eso. Porque yo cuando pongo un título, la verdad es que lo cotejo mucho con toda la gente para ver cómo reacciona y los he cambiado normalmente. Y La Ley del Deseo funciona. Bueno, La Ley del Deseo es mi próxima película y El Deseo, Sociedad Anónima, es mi productora, el nombre de mi productora. ¿Se llama El Deseo? El Deseo. El Deseo, o sea, estoy yo ahora muy enrollado con ese tema. Ah, ¿sí? Y sí. Y bueno, hay una gran novedad en esta película. Habla, pues ya te digo, el deseo con mayúscula. Y el deseo carnal, me refiero, ¿eh? No el deseo de comerse un filete pero de carne humana, vamos, entendámonos. Y bueno, es una película que transcurre esencialmente en la noche de Madrid, casi se podría llamar también la noche madrileña, que es una cosa que está bien de moda. Y es una historia de dos hermanos, hay mucho váter, hay muchas drogas, hay mucha terraza, mucha música. Y bueno, la trayectoria de estos dos hermanos en el campo del deseo y en otros campos, y bueno, ellos comparten todo, incluso los novios, lo cual les crea ciertos problemas. Y bueno, pues pasarán muchas cosas, habrá un poco de todo en esa película. Tú viví ese espectáculo blanco que decía Pedro, que te traes entre manos ahora y que supongo que es el que se han quedado sin ver en Zamora y que verán inmediatamente, ¿no? Sí, bueno, no se han quedado sin verlo, mañana estamos en Zamora. Por eso digo que verán inmediatamente. ¿Estás contenta con eso? ¿Qué haces? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues ese es un espectáculo que nació aquí en Madrid para una sala de Music Hall, que después, una vez que concluyó ese contrato con esa empresa, decidimos sacarlo afuera teatro, hicimos Barcelona, después hicimos toda la parte de Levante, Andalucía, y ahora nos vamos al norte y vamos a hacer todo el norte. Es un espectáculo que básicamente lo que persigue es el divertimento del público. Como bien ha dicho Pedro, es un espectáculo blanco en el que se conjugan, digamos, los elementos típicos y tópicos de siempre de este género, que son la música y el humor. Y bueno, pues estamos encantados con él porque bueno, pues supone el recorrer un poco toda España y también el darme a conocer un poco después de mucho tiempo sin haber hecho teatro, con lo cual pienso que después de toda esa aureola de sensacionalismo, después de haber hablado tanto de mí como persona, el hecho de que te vayan conociendo como profesional siempre es interesante porque realmente vas dando otra imagen, digamos, más sólida como profesional. Eso te importa mucho, ¿no? A ti, lo de la imagen sólida, quieres como más completa, incluso como actriz de cine. Antes decías que estabas contenta con el corto que hizo Pedro para la Sí. Edad de Oro, ¿no? Sí, pero bueno, no es que me obsesione la imagen, o sea, la idea de tener una imagen sólida por el hecho de necesitarlo para sentirme yo bien. No, lo que pasa es que, bueno, yo he elegido esta profesión libremente y, bueno, pues eso es una ventaja. Me siento muy a gusto en ella, me gustaría vivir siempre de esta profesión, haciendo cualquier cosa, pero siempre dentro de ella. Y, lógicamente, si la gente te toma como una profesional, que se puede equivocar más o menos en sus espectáculos, pero que en definitiva lo que le gusta y lo que hace es su trabajo, lo hace lo mejor posible, siempre habrá un público que te siga y que te sea fiel, mientras que si realmente el público que acude a verte va llevado, digamos, por una cierta morbosidad y por toda esa leyenda a la que tú hacías alusión antes, pues sin duda alguna eso tiene un periodo transitorio y llega un momento en que se acaba, se termina. claro. Entonces digamos que lo que pretendo es dar una imagen sólida, pero no porque me obsesione la idea de dar esa imagen, sino porque realmente la gente me vaya conociendo. Pero un eso poco. ya es así, Vivi, no entiendo por qué te preocupa, porque es que eso es así. Sí, bueno, pero no me preocupa, no. Es decir, Lo que pasa es cargaras hacía toda mucho tu vida tiempo. con esa historia, eso yo No, pero eso es sinceramente al- te digo que eso creo que eso es será al así. margen Pero y que tampoco tú, me preocupa. como profesional, vamos, que no hay Sí, la pero menor hacía duda. mucho tiempo que yo no salía a hacer giras y cosas. Y realmente la gente cuando te conoce bien es cuando toma contacto directo contigo, con tu trabajo, con lo que estás haciendo. Y eso me parece que juega un papel importante. Y de ahí que yo haya querido hacer esta gira, que me parecía muy importante para mí, el estar en contacto directo con Con el la público. gente, ¿no? ¿Has conseguido que Pedro te dirija esa función que escribió, esa revista que escribió para ti Jorge Berlanga? Pedro Almodóvar. Pues bueno, sí, aquí está Pedro Almodóvar y había que preguntárselo a él. Estamos más cerca que nunca, digamos que sí, Muy que estamos cerca, de acuerdo. estamos muy Además de próximamente así, no, me refiero que sí. Que realmente, bueno, tanto Pedro como yo, vamos, sobre todo a mí me hacía una ilusión bárbara porque me parece que es el hombre idóneo y además no lo digo por alabarlo ni por nada, sino que realmente es así. Yo tenía un tremendo interés en que fuera Pedro quien me dirigiese ese espectáculo y el único problema era pues coincidir con él en las fechas. Él ¿Verdad? estaba ¿Cómo se titula? Dímelo en en cha-cha-cha. Sí, pero no, el problema es que yo tenía que hacer ciertas adaptaciones porque yo soy muy mío, ella lo sabe y me lo permite. Entonces, uno de los cambios que pensaba hacer de momento, por ejemplo, era el propio título, que no iba a ser dímelo en cha-cha-cha, sino dímelo en cho-cho-cha. A partir de ahí iría todo lo demás. Entonces, bueno, espero que Jorge no tenga problema en que haga alguna variación sobre el tema. Oye, Vivi, el otro día te decía, el jueves de la semana pasada que venías con ese traje tan bonito, ¿no? Hoy estás también guapísima, pero decir que el traje de la semana pasada. ¿Cómo hacías para conservarte, que hacía mucho que no te veía y tal? ¿Cómo hacías para conservarte también? Me decías que eras muy vaga, que te pasabas el día viendo los partidos de fútbol y todo eso. Por cierto, Y es me verdad. ¿eh? han dicho Sí. que a ti el que te gusta de verdad es tu bizarreta. ¿Quién te lo ha dicho? Ah, Y a un mí, pajarito. Quiero decir que eso le gusta a cualquiera, quiero decir. Un vez sea- pajarito. tal vez sea una cuestión de sentido común. sí. ¿Verdad que sí? No, Estarás sí, negro, estarás tristísimo. Sí que lo he comentado, que es que con toda la euforia sobre Butragueño y tal, yo siempre dije, no, el que procede es tu bizarreta. Yo me hubiera gustado ser como él, tener su cara, sus piernas, su estatura, etcétera, porque el Zubi es un chico que se puede acomodar a cualquier situación. Quiero decir, si es guapo, es guapo, si es de pueblo, es de pueblo, si es moderno, puede ser moderno, puede serlo todo y sobre todo tiene cara de ser muy buena persona. Y para bien, a pesar de que los penaltis... ¿Y por qué te ríes tanto? Pues porque me has como cogido infraganti. Yo no sabía que tú tenías Esta un información. sistema, sí, un sistema de espionaje tan eficaz. Bueno, pues yo te estaba diciendo, Vivi, eso y te lo repito. Es decir, tengo profunda envidia de cómo te conservas. Si tú supongo que haces muchísima Es gimnasia. jovencísima, Mercedes, No. por Dios. Calla, Sí, cállate, sí, porque es porque verdad, jovencísima es o verdad. no, por muy jovencísima que seas, Bueno, tienes una jovencísima, piel, tampoco... una piel fantástica. Como decía todas Pepa esas Flores, cosas. ni mi pelo es el de una niña, ni mi vida tampoco. Quiero decirte que tampoco es que sea una cría, pero bueno, tengo 32 años. Conozco a personas que son mayores que tú, Vivi. Sí, A ¿verdad? muchas. O sea... Tengo 32 años. ¿sí? Tengo 32 años y bueno, tampoco es una edad que te exija demasiado sacrificio. Yo pienso que el trabajo cotidiano es lo que te mantiene. Yo es verdad que soy muy vaga
Málaga, y que ahora ha tenido, bueno, pues como coincidíamos con las elecciones y los mundiales, nos parecía que eran unas fechas nada idóneas para seguir trabajando porque no va nadie al teatro, cosa de la cual hay que quejarse evidentemente, y decidimos cortar. Y bueno, pues yo, aprovechando que no íbamos a salir de Madrid y que no tenía la posibilidad de ir a la playa, que es algo con lo que yo disfruto mucho, y bueno, pues si hago algún tipo de deporte, son deportes acuáticos como nadar, pero vamos, sin fanatismo, tampoco es que me mate, pues me he quedado en casa y bueno, tengo cuerpo de sofá como la maja de Goya todo el día viendo el televisor o bien vídeos y bueno, pues leyendo algunas revistas de esas de cotilleos, tampoco siquiera lectura seria. Claro, en la playa. Tú eres... No, en la playa me hubiera gustado. Espérate pero... que te diga, porque es que me he acordado ahora, diciendo esto de la playa, de unos amigos míos que te vieron en Ibiza un verano, desnuda, bañándote en el mar, con una coleta aquí atrás, sin nada de maquillaje, o sea, vestida, es decir, puesta sin más, te cogieron por las buenas. Así, y dijeron, bueno, ¿cómo está Vivi Andersen? Tiene un cuerpo Tienes que presentármelo. impresionante, es la Eva del futuro, bueno, una cosa ya impresionante, la mujer más guapa y tal y cual. Y bueno, pues eso es, parece ser así. Tú de todas maneras lo sabes, tú te miras a un espejo y dices, verdaderamente esta gente tiene razón, si eres sensata. Bueno, la verdad es que vivir pendiente del físico sería prácticamente una locura. No, lo que pasa es que, bueno, pues estoy conforme con lo que la naturaleza me ha dado y con lo que yo he puesto por mi cuenta. Entonces quiero decirte que me siento muy a gusto como estoy, pero que eso no me lleva a seguir ningún tipo de sacrificio. El que tus amigos me vieran con una coleta a la playa, pues sí, porque te imaginas que fuera con una Pamela pintada como un coche, pues tampoco viene No, cuenta. pero te lo digo porque bueno, no había maquillaje de por medio, no había peinado por medio, sino que estabas, pues eso, como vamos todos en la playa, efectivamente, sin una pestaña postiza ni un pelo impuesto, ¿no? Que ahí es donde se ve de verdad lo que hay. ¿Eh? O sea, ahí es donde se ven las arrugas y las hay, donde se ven las ojeras y las hay, y creo que estabas fantástica. Además, miren, para no discutir de esto, porque siempre pasa igual la falsa humildad, no, yo no pienso, mi físico, tal igual, ustedes lo van a poder comprobar, porque vamos a ver una serie de fotografías de Vivi Andersen para comprobar hasta qué punto esta mujer es fotogénica y además acompañadas, ni más ni menos, que de la voz de Marilyn Monroe. He doesn't say very much, but when he starts in to speak, you'd be surprised. He's not so good at the start, but at the end of the week, you would be surprised. On a streetcar or in a train, you'd think he was born without any brain, but in a taxi cab. And when he starts to grab, I said a taxi cab, you'd be surprised. This one's a real danger. ¿O no? Se lo he dicho yo. Bueno, ahora le vamos a preguntar a Pedro Almodóvar si él está contento con su físico y si cambiaría algo, pero antes de que nos conteste vamos a la publicidad e inmediatamente volvemos. Nos habíamos quedado en preguntar a Pedro Almodóvar cómo se siente él físicamente. Yo ya sé que tú te encuentras estupendamente, pero si No pudieras creas, añadir o quitar No. algo, ¿qué harías? No creas, me quitaría casi todo y me añadiría casi todo también. Es que me has chafado la respuesta. Tú sabes que yo, si alguien me pregunta eso, pensaba decir Zubizarreta. ¡Ay! Por eso me he quedado, porque digo, en fin, no, que tu información es exhaustiva. No, me quitaría casi todo y me pondría casi todo también. Lo que pasa es decir eso a niveles teóricos, pero la verdad es que, bueno, ya tengo 35 años y uno con el tiempo, y eso también supongo que es saludable, acaba no ya conformándose, sino reconociéndose a sí mismo en su físico y en la envoltura que no se sabe qué la naturaleza te ha dado. Entonces, no, a mí me encantaría tener el físico de Zubizarreta, pero la verdad es que ya me he acostumbrado y no me gusta casi nada. Tengo las orejas, ¿estás fijado? Son bonitas. Orejas Sí. no cambiaría. No, orejas... Dientes tampoco. Dientes, Y bien, no bien, sé bien, cómo se le bien. ocurre a nadie contratarme para publicidad de dentífricos. Te estoy Dientes viendo con- tampoco. Pelo, buenísimo, calidad. ¿eh? Te Incluso veo estas con mechas Te veo con unas mechitas. naturales, fíjate, no me creerás, Ya, naturales. vamos, o sea, el sol, no. El sol lo mismo que las tuyas. Eso desde luego, la mía natural es nada. Entonces, además de oreja, dientes, pelo, los ojos también creo que irradian una luz muy especial. ¿Y estas manitas que Dios te ha dado? O quien Estas sea, como tú manitas, decías. estas ¿Tú no manitas- te las cambiarías, por ejemplo, por esas manos largas de Aute, que son una cosa tremenda?
No, yo creo que mis manos se parecen más a muñones que a manos. A ver, enséñalas. Pero, ¿sabes? Estas maninas, tú sabes el buen resultado que han sacado de ciertas actrices frente a la cámara. Estas maninas, ¿eh? Además, me sirven muy bien para señalar exactamente lo que quiero y cuando quiero. Las utilizo mucho. A ver tus manos, Vivi. Bueno, tú tienes unas manos, hija mía, kilométricas, ¿eh? Y por si fuera poco, además, con unas uñas. También kilométricas. Qué barbaridad. Mi trabajo me cuesta, ¿eh? Sí, sí. Sí, lo de las uñas. Oye, Pedro, ¿te acuerdas de un programa que hicimos en el 83? Porque tú, como todo el mundo sabe, ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Pedro Almodóvar es el oráculo de la modernez. Entonces yo me acuerdo que hace, como en el año 83, teníamos eso preparado, en un programa de televisión que tuve también la suerte de poder entrevistarte, te preguntaba qué tenía que hacer una chica para ser moderna. Y mira lo que me dijiste. A ver. Tú tal vez quieres decir que, por ejemplo, si una chica, imagínate tú que tú eres una chica de provincias Lo y que llega a soy, lo Madrid, que soy. llega a Madrid y quiere ser moderna, ¿qué pasos tiene que seguir y qué Eso. consejo le daría yo, por ejemplo? Bueno, pues por ejemplo, nada más venir a Madrid, conviene que no vengas directamente, sino que hagas un viaje o a Londres o a Nueva York o a Los Ángeles incluso. También hay un look Los Ángeles que procede. Pero tú no lo vas a decir de todos modos. Y entonces llegas ya a Madrid previo viaje al extranjero. Entonces una vez allí tienes que copiar lo más rabiosamente moderno, que eso hay revistas especializadas que inmediatamente te lo ponen en la mano, ¿no? Y cuando llegues a Madrid es importante también que no vayas de original, porque no se lleva nada a la originalidad ahora mismo. O sea, tienes que ser siempre, vas vestido a la manera de. Entonces, por ejemplo, tienes que ser una especie de socias de alguien, quiero decir, de un cantante, de una actriz, de una tal. No, sobre todo cantantes, lo que más mola ahora es la música. Y entonces, una vez que llegues a Madrid, no ocultar ni que eres de provincia, porque lo que le está muy bien y lo que cae muy bien en Madrid es ser, por ejemplo, la más moderna de una provincia. Es una especie como de categoría. Entonces llega allí y eso ya es una presentación. Entonces, por ejemplo, no debes tener tampoco pretensiones artísticas, porque eso hará que intimes mucho mejor con la gente, cuando no te vean como competidora. Y también, por ejemplo, una vez que llegues tienes que ir a todos los sitios donde se va, pero nunca disfrutar de ello. Que dé la impresión siempre de que nada acaba de gustarte. Ya. Entonces, eso, por ejemplo, es ser moderno. Eso era hace 3 años. ¿Y Hace hoy? 3 años. Oráculo. Pues es un compromiso, porque qué gracioso estaba en esa época. En este momento sabes que es que ya no hay modas. Eso es, yo creo que una de las características del momento actual. Lo cual es muy inquietante, porque es que entonces, al no tener unos modelos que seguir, uno se queda un poco vacío. No hablo de mí, que siempre tengo ideas y tal, y que sobre todo como tengo tanto trabajo, no tengo ni tiempo de ser moderno. Pero a la vez también, ¿sabes?, sirve de relajo. Y yo creo que ahora en este momento, yo que me muevo mucho por la noche de Madrid y tal, en este momento, como no hay unas modas concretas, porque hay una gran crisis en todo el mundo y ya no hay un sitio donde mirar, la única solución, la más inteligente y también la más fácil es simplemente hacer lo que a uno le gusta. Entonces, como no hay modas, desde el punk no ha habido ningún movimiento musical interesante, ni como imagen ni musicalmente. Pues ahora uno de pronto dice, pues me gusta el bolero, pues cantas un bolero y vas de eso. ¿Que te gusta el rock primitivo? Pues vas de rockero primitivo. O sea, lo normal, lo más cómodo, vaya. Lo más cómodo y lo que más te gusta, con lo que más te identificas. Esa es la última moda que yo creo que es, que en este momento desde luego es la más relajante, aunque todos estamos un poco así, a ver qué es lo que surge, ¿eh? Y Claro. no surge nada, lleva ya más de un año que no surge nada. Preocupaciones. Esto es una preocupación seria. Yo Sí. sé que tu oráculo de la modernez, para ti esto No, es una no, bueno, yo preocupación comprendo que lo que acabo de decir indica, vamos, expresa muy claramente la crisis de toda la gente que quiere ser moderna, incluso mi propia crisis, pero no te voy a decir a ti que es que no solo somos nosotros los que estamos en crisis, ¿eh? Hay mucha más gente. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, sí. Oye, Vivi, a los dos esta pregunta, pero empezando por ti. Vosotros sois dos personas que muchas veces por vuestras palabras, gestos, lo que sea, la palabra escándalo va a veces o ha ido unida a vuestra vida, ¿no? Una cierta fama de escandalizar. Pero a vosotros, porque eso es divertido. ¿Qué es lo que os escandaliza? Empezando por ti. Bueno, a mí realmente no me escandaliza casi nada, porque bueno, en principio lo que más me escandaliza sería seguramente esa gente que tiene esa facilidad para escandalizarse con la vida y con la conducta de los demás, siempre y cuando hay que tener en cuenta que muchas veces no les atañe directamente. A partir de ahí yo me parece que la base fundamental de la convivencia es el respeto y que siempre y cuando tú no te metas en la vida de los demás pueden hacer cada uno lo que le dé la gana. ¿Y a ti, Pedro, qué es lo que te escandaliza todos los días? Bueno, yo disiento de Vivi, a mí me encanta que la gente se escandalice, porque hay una especie como de pureza, de frescura, de ingenuidad en el hecho de que alguien consiga escandalizarse, que yo espero que continúe habiendo gente susceptible de escándalo.
Y a mí, pues sí, lo que pasa es que tendría como que reflexionar mucho y ponerme así y pasar el tiempo y sería un problema de ritmo para el programa. Pero no, a mí sí me escandalizan cosas, yo todavía conservo cierta ingenuidad, ¿eh? Cuando voy por la calle, pues de pronto veo cosas que sí que me escandalizan, cuando leo el periódico, pues a mí todas las campañas contra el aborto me escandalizan. Me escandaliza contra el aborto, sí. Toda la visualización de estas campañas, por ejemplo, una manecita así gordita y tal, diciendo mamá no me mates y eso, por ejemplo, eso me escandaliza profundamente. Y muchas cosas yo leo el periódico y me escandalizo. Y no es que me escandalice, quiero decir, no intento matar a esa persona y tal, ¿no? Pero sí que hay cosas que me sorprenden muy desagradablemente o que me hacen llevarme las manos a la cabeza, que es la imagen que para mí, no sé, tiene el escándalo. Es curioso, habrá mucha gente que en este momento se estará llevando las manos en la cabeza de que tú te escandalices con esas campañas en contra del aborto, ¿no? O sea, que el escándalo sería tanto más cómodo que no nos escandalizáramos, como decía. No, yo creo, sí, no, que es que, no, y además es una cuestión que yo creo que en esta época es muy difícil escandalizarse. Es decir, en el 86 realmente uno debe tener ganas de escandalizarse. Para llegar ahí, ¿no? Porque han pasado demasiadas cosas en los últimos 10 años. Pero que bueno, que ya te digo que sí, que bueno, que hay gente que se divierte con eso, entonces, pues bien. Mira. Oye, tú hablabas antes de La Mancha, ¿podrías vivir en el anonimato y volver incluso a tu pueblo de La Mancha, donde naciste? Hombre, lo del anonimato, te advierto que hay días que vivo en el anonimato, a veces viajo y tal y no me conoce nadie. Rarísimo. No, a mí el anonimato no me importa, incluso, aunque no me creas, me encanta. Por ejemplo, en este momento, te digo la verdad, no me apetece nada el anonimato. Si estoy aquí en un programa con vosotras dos, que sois dos perras, yo para nada, retrato anónimo. No. Pero cuando voy por la calle y tal, pues sí, porque es que es un incordio. Y yo podría volver a vivir perfectamente en el anonimato. No podría volver a vivir, por ejemplo, como te diría yo, yo lo que no soportaría es la sensación de que no hay nadie con quien me entienda, que no hay una sola persona con quien me entienda. Lo de la reciprocidad para mí es mucho más interesante, y más importante y esencial que la fama. Entonces, y espero que eso no ocurra. Pero lo del anonimato lo llevo bien. Por último, Vivi, ¿te han dañado? Es decir, cuando, no sé, a lo largo del tiempo, ¿no? Tú has tenido que aguantar a veces hasta comentarios más que chabacanos. ¿Y eso te ha dañado o tienes una capa ya, te da exactamente igual todo lo que te dicen? En todas las No, yo pienso que a nadie le da exactamente igual lo que digan. Lo que pasa es que evidentemente juzgo de parte de quién viene y entonces si la persona pues, que realmente hace un comentario de ese tipo es alguien ha llegado a mí, alguien por la que yo siento cariño, respeto, admiración o cualquiera de estas características, pues evidentemente me duele, pero si es alguien ajeno a mí, que no me conoce y que hace o emite un juicio gratuito porque sí, pues entonces realmente a mí no me importa mucho cuál pueda ser su opinión porque realmente no se le he pedido. Sabes que Umbral decía que lo tuyo es la ambigüedad, que no perdieras ese tesoro, te recomendaba, y decía, el secreto está en tu secreto. ¿Tú le respetas a Umbral y crees que algo de razón tiene en ese sentido? Él te ha hablado siempre muy bien de ti, o sea, queriéndote mucho, ¿no? Sí, y además es cierto que a través de las entrevistas que hemos tenido siempre me ha manifestado un gran cariño, una gran admiración, pero también existía como una especie de interés especial por mí como personaje, y yo me parece que realmente a mí hay que quererme como una persona, no como un personaje, porque yo no me siento personaje. Y por otra parte, realmente, como decía Pedro Almodóvar antes, yo pienso que la ambigüedad sexual no existe, que realmente eso es, pues como, eso es una frase suya, que es un montaje de las casas discográficas para vender discos. Yo todavía más exacto, la ambigüedad sexual es un pretexto para justificar la homosexualidad. La ambigüedad es algo mucho más profundo, más importante y que además nos atañe a todos nosotros. Claro. Entonces, bueno, pues no estoy demasiado de acuerdo con eso que dice Paco Umbral respecto a mí, pero de cualquier forma me parece que es su opinión y evidentemente pienso que eso sí está dada con mucho cariño y por lo tanto pues me parece digno de respeto. Pedro, ya para terminar, ¿te has percatado que no te he preguntado ni una sola pregunta de la movida? Fíjate, pues sí que me he percatado y no sabes cómo te lo agradezco, ¿eh? ¿A que sí? Eso significa que algo está cambiando, que ya uno no pregunta esas cosas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los dos por haber vuelto, por haber estado hoy en nuestro programa de nuevo. ¿Queréis añadir algo más? El tiempo se ha terminado, pero si hay alguna cosilla que añadir, ¿algo más? No, si podíamos venir la semana que viene otra vez, ¿no? No puede ser. Pues es cuestión de hablar con los empresarios, porque tú tienes No, la semana que viene estamos en Burgos, me parece. No, yo sí quiero recordar que tú le has dado poca importancia a eso, lo de que me inicio como productor. Yo hasta este momento no sabía lo duro que era lo de ser productor y lo difícil que es amortizar una película, y que La Ley del Deseo es la próxima película y que va a ser mucho, ¿eh? No, que va a ser mucho. Ya saben, La Ley del Deseo, la próxima película de Pedro Almodóvar. Muchas gracias de verdad a los dos. Gracias a ti. Vamos ahora con nuestros brujos animados de cada semana. Peridis esta semana titula su historieta
El baile de los escaños, evidentemente, no puede evitar tratar, es decir, referirse a las elecciones del domingo pasado. Compañeros de mi vida, barra querida, de apenas tiempo, me toca a mí, voy a emprender la retirada. Es el chulo que castiga, del portillo alargan su ala por No pasa nada. ¡Ay, salió para Roma! ¡Salió para Roma! Y nuestro programa cambia ahora completamente de tono. Vamos a hablar con un hombre de extraordinario reconocimiento, prestigio en el mundo intelectual internacional. Él es sacerdote, filósofo y teólogo, es profesor de estudios religiosos en la Universidad de California en Santa Bárbara y sus biógrafos, algunos de sus biógrafos lo consideran como un místico o incluso como un profeta de nuestro tiempo. Buenas noches, Raimundo Paniker. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Usted es hijo de padre indio y madre catalana, vivió en Barcelona muchos años y de todas maneras hay un momento en el que se va a vivir a la India. ¿Por qué se va y qué es lo que iba buscando allí? La respuesta india es mi karma, mi destino. Ahí iba. Las causas inmediatas son anecdóticas y yo creo que providenciales y sin demasiado interés. ¿Pero por qué la India? ¿Tenía aquel país? Son mis cromosomas, es mi vida. Y yo no tengo 68 años, yo tengo 3.000 años. A veces es yo no vivo en la historia es el mito de Occidente. Yo creo que cada hombre representa en cierto sentido toda la humanidad. Y esto es lo que me ha llevado a mí a buscar mis raíces, mí mismo, y no por decisión propia. Porque tampoco creo yo en la voluntad, como el hombre se organiza a sí mismo. Es organizado. Y si no hay confianza en la realidad, estamos perdidos. Desde entonces, desde ese momento, hace ya años, ha compaginado su vida, muy viajera por cierto, entre Oriente y Occidente. De todos modos necesita volver a la India, a pesar de que ha vivido en Estados Unidos mucho tiempo. Cada año necesita volver allí, ¿no? Sí, yo he vivido un cuarto de mi vida en la India, un cuarto de mi vida en Estados Unidos y la otra mitad posiblemente en España. Y todos los años paso como 3 meses en la India, porque sería, a mi modo de ver, completamente irresponsable hablar de la India en lugar de hablar desde la India. Y hay cosas que solamente se pueden vivir si uno las siente, las sufre, y no solamente describe lo que les pasa a aquellas gentes. Hay todavía ¿puedo decir criptocolonialismo? Eso tendrá que explicar un poquito Hay más. todavía una especie de visión unilateral, monocromática, de un solo color de la realidad, y ver a los demás como los otros. Y creo que todavía Occidente sufre de esta, que yo llamaría miopía. Ya. Usted ha dado clases en diversas universidades, como yo decía hace un momento, sobre todo en los Estados Unidos, y siempre ha estado especialmente preocupado por el encuentro de culturas distintas, de civilizaciones y de religiones. ¿Qué traería al mundo ese encuentro? ¿Cómo nos beneficiaríamos con ese encuentro? Pues quizás podría seguir la misma metáfora que he iniciado antes. Hay gente que todo lo quiere ver de rojo, y otros que todo lo quieren pintar en azul, y otros en amarillo, y los 3 colores son simbólicos. Y yo creo que el mundo tiene mucho más colorido, la realidad es mucho más viva que solamente la visión monocromática, tecnológica, científica de Occidente. Y creo que el mundo hoy día necesita precisamente de este colorido,
de esta visión multidimensional y mucho más rica que la que estamos acostumbrados con el provincialismo occidental, que no deja de ser una pequeña herejía de hace 4 siglos en un ser que tiene por lo menos 10, 15, 20 siglos de existencia. Una pequeña herejía. Una pequeña herejía de un angulito, de un ángulo de Asia que nosotros llamamos Europa y que nos hemos creído que somos los dominantes del mundo, que somos los que condicionamos toda la realidad. Sufrimos todavía del provincialismo, no digo ya hispánico o celtibérico, no, occidental de hace 4 siglos a esta parte. Y como hemos tenido los grandes éxitos de la tecnología y de la ciencia, nos creemos que todo el mundo es esto que ahora desde aquí vemos. Lo que vemos por nuestros propios ojos. Y como esto, por otro lado, es una cultura dominante, hay además de este provincialismo un peligro, porque yo no puedo negar que esta cultura actual está invadiendo el planeta. Para bien o para mal, esto dejemos a los filósofos a discutir. Dígame una cosa, señor Paniker, ¿cómo explicar, hablando de religión, que todas las religiones son verdaderas, que no hay una por encima de las demás, que tenga más verdad que las demás? Yo hablaba hace momentos, vamos a seguir la metáfora del arco iris. Cada color es un color distinto. Y cada color no es ni mejor ni peor, pero distinto. Y en las franjas limítrofes no se puede decir si es un color o es otro color. Se pasa insensiblemente del uno al otro. Toda religión es como un lenguaje, expresa la experiencia humana en su totalidad. Desde otro punto de vista yo puedo decir que esta me convence más, me convence menos, pero la idea de que una religión tiene el monopolio de lo religioso y de la verdad es una idea que hoy día se está abandonando cada vez más. Sin que esto signifique que los que creen desde este punto de vista tengan llegan a la verdad a través precisamente de su ventana. Sería falso pensar que hay que buscar un común denominador y entonces lo llevamos todo. Hay que poder expresarse cada uno como es, y en esta expresión que tiene un distinto color se expresa en cierta manera toda la verdad. Claro, lo que pasa es que en ese sentido habría que replantearse el cristianismo de Occidente, ¿no? Incluso la prepotencia de Occidente, como hablaba usted hace un momento. Evidentemente. Claro. Pero el mismo fracaso de Occidente y el mismo espíritu crítico de Occidente se lo está replanteando. O sea que los mejores espíritus occidentales hoy día se replantean precisamente este mismo problema. Usted abogaba por que se celebrara incluso un concilio en Jerusalén, el concilio de Jerusalén II, sí, y no el Vaticano III, que Exacto. Sería el que correspondería. ¿Por qué? Porque los problemas actuales no son problemas si los curas se casan, si las mujeres pueden ser sacerdotes, si hay que utilizar el latín, pequeñas cosas de una pequeña familia muy respetables, muy interesantes. Pero cuando el mundo está ardiendo, cuando los problemas del mundo son de justicia, de hambre, de paz, de sobrevivencia, que estemos exclusivamente preocupados por pequeños problemas caseros, me parece poco católico, poco cristiano y poco inteligente. Por eso lo que yo digo, el gran problema de la Iglesia, en cuanto a Iglesia, es darse cuenta de lo que ella misma considera su misión. Y yo digo, así como en el Concilio Vaticano, con el Concilio de Jerusalén I, se ventilaba sobre si el cristianismo debía ser una pequeña herejía del judaísmo, hoy día estamos en un plano muy parecido. Debemos empezar a superar la concepción judeo-cristiano-islámico-marxista, que es la de Occidente, y plantearnos los problemas del planeta. Para esto, a los cristianos, yo les pido... Que vayan a Jerusalén. No, un concilio de Jerusalén II, en donde se plantean los grandes problemas de la humanidad y no solamente los problemas importantes como son, o interesantes, de la gestión intrínseca o interna de la Iglesia Católica o de las iglesias cristianas. Usted ha dicho en alguna ocasión que la humanidad nunca ha vivido en un estado más injusto y más horroroso que en la situación actual. Pero realmente, ¿por qué piensa que es el peor? ¿Tan el peor es? Yo no me gustaría decir peor en sentido moral, porque los demás si son buenos o malos siempre. Pero hoy día los problemas de la humanidad, primero, son globales cuando nunca lo han sido. Cuantitativamente, nunca ha sufrido la humanidad tanta injusticia, tanta hambre, tantos muertos. 100 millones de muertos, lo que llevamos de este siglo, en acción guerrera.
1000 muertos diarios en acción guerrera hoy día. 25 millones de personas en el ejército actual del mundo, con ejército permanente, que era algo impensable hace 150 años. Los problemas se han multiplicado y el cambio cuantitativo representa un cambio cualitativo. Las mismas hambres. Hoy día tenemos esta especie de paradoja que cuando tecnológicamente se podrían resolver los problemas del hambre del mundo, nunca ha habido en el mundo tanta gente sufriendo hambre. Nunca ha habido en el mundo tanta diferencia entre pobres y ricos. Nerón y sus esclavos tenían mucho menos diferencia en su forma y estilo de vida que hoy día entre ricos y pobres. Pero en ese sentido... Hemos perdido un poco, creo, la visión de la realidad del mundo, precisamente por lo que decía al principio, que estamos acostumbrados, nosotros somos supraprivilegiados. Sí, bueno, estamos en esos primeros puestos, que a lo mejor para que nosotros vivamos en esos primeros puestos tienen que vivir pues, el muchísimo. 80% de la humanidad tiene que pagar nuestro lujo. Qué barbaridad. Y esto hoy día se puede demostrar taxativamente, con números. No hay más remedio que sea así. Ya. Las nuevas tecnologías, entonces, para usted, así como para muchos pueden ser la solución, la panacea de nuestros problemas, por lo que ha dicho, me temo que no les debe de tener excesivo cariño. No les tengo excesiva simpatía. Un solo ejemplo. Hoy día, para cultivar una hectárea de arroz, hay que depositar en esta hectárea de terreno 15 veces más energía que las calorías que con la cosecha mejor se pueden sacar de esta hectárea de arroz. Es decir, la tierra ha pagado 15 veces más de lo que yo luego saco de ella. El sistema, en consecuencia, estamos locos, entonces. es falso. Estamos sufriendo esta gran tentación colectiva de suicidio. Cuando Einstein, conocido científico, uno de los más grandes genios de nuestro siglo, dijo, el año 45, con la explosión de la bomba atómica, ha cambiado todo en el mundo, excepto nuestras formas de pensar que siguen siendo prehistóricas. Y algo que me interesa mucho a mí es estudiar, he citado a Einstein, no solo ya la inercia de la materia, sino la inercia del espíritu. Estamos pensando con inercia, repitiendo paradigmas, frases hechas, clichés, que no corresponden ya a nuestra realidad. Y esto es el gran desafío a las iglesias, a la religión, al hombre en general. Si le pregunto qué es lo que idolatra el hombre de hoy y a dónde va Occidente, me va a deprimir para el resto de la noche. Deprimir no. Como decía un amigo mío, con que agonizando, ¿eh? Uy, qué barbaridad. El hombre no tiene por qué temer a la muerte. Las culturas son mortales. Sí, pero hemos equivocado tanto el camino, Paniker. O sea, por lo que usted dice, el camino, vamos exactamente en el camino contrario, el que nos correspondería para vivir como hombres. Correspondería o no correspondería son ya matices morales lo que nos que meter. Pero desde luego, yo creo que desde hace 4 siglos vamos en dirección equivocada. Y por esto es lo que me ha llevado a mí, para contestar a su pregunta, a estudiar las otras culturas. Las otras culturas hoy día solamente las toleramos como folclore, como marginales, para que nos diviertan un poco de exotismo, pero nada más, no las tomamos en serio. Porque no las podemos tomar en serio, porque no estamos dentro. Además no las conocemos, entre otras cosas. Y hoy día ninguna cultura es autosuficiente. Y hoy día tenemos que otra vez volver a preguntar a las demás culturas y sabidurías de la humanidad qué piensan del proyecto humano. Y quizá hacer un ejercicio, un acto de humildad colectiva occidental, que por 4 siglos ha dominado el mundo, es evidente, de pensar que el camino debe ir por otros derroteros. Claro, decirle que vamos a hacer un alto para la publicidad en este momento es casi para usted como una cosa... Es una de las cosas que a mí más me irritan, ¿verdad? Porque parece que lo que estamos hablando ahora no es serio. No, eso no, ¿eh? Lo parece. Para el espectador lo es. Porque si ahora hablo de estas cosas que son serias y que podrían cambiar el sentido de nuestra vida, cuando ahora viene una propaganda que ustedes la consideran necesaria para que financie todo el aparato, lo banaliza. No hay más remedio. Vamos a terminar pues nuestra conversación y cuando termine, por deferencia a usted, supongo que nuestros amigos de la publicidad lo entienden perfectamente. Vamos a esperar unos minutos y después pasaremos la publicidad. Vamos a seguir. Usted es sacerdote católico y depende de una diócesis de la India.
Estoy incardinado en la diócesis de la ciudad santa del hinduismo, Varanasi, Benares, con el río. Y... ¿Qué cree, Raimundo Paniker, qué cree que busca hoy el hombre de buena fe en la Iglesia Católica y qué es lo que encuentra? El hombre busca siempre lo mismo. Busca su felicidad, busca su plenitud, busca su paz. Unos la encuentran, otros no la encuentran. Y en la Iglesia Católica, como en cualquier otra religión, yo hablo religión en el sentido más amplio de la palabra. El marxismo es una religión, el humanismo es una religión, el ateísmo es una religión, el cristianismo es una religión o varias religiones. El hombre busca su plenitud, su felicidad. La Iglesia, o dentro de la Iglesia Católica, el hombre busca lo que ha buscado el hombre siempre. Si la encuentra o no la encuentra, no es una píldora automática, mágica, supersticiosa, en donde se le da. Unos la encuentran, otros no la encuentran. ¿Qué es la religión para usted en definitiva? Usted dijo una vez es lo mejor y lo peor. ¿Se puede decir en 2 palabras lo que es la religión? Se puede, es la búsqueda del hombre del sentido de su vida. Y todo hombre busca tener un sentido de su vida. El absurdo, el cielo, la felicidad, el bienestar, la prepotencia, todos son formas religiosas. La religión es lo que da contenido al sentido de la vida humana. El Papa, usted sabe que nos enseñaron, y supongo que lo aprendió en el catecismo aquel, el Astete famoso, nos decían, es el sumo pontífice de Roma, vicario de Cristo en la tierra, a quien todos estamos obligados a obedecer. ¿Qué es para usted, Raimundo Paniker, hoy, a sus 68 años, el Papa? El Papa podría suscribir esta frase interpretándola a mi manera, es... ¿Qué forma quiere? Hoy día es el jefe, para llamarla así, es una palabra que no me gusta, me parece que es una palabra no cristiana, no está en el Evangelio, vosotros no debéis llamar a nadie, ni señor, ni jefe, todos sois hermanos, todos sois lo mismo, es una consecuencia de la evolución histórica del cristianismo, y en él se aglomeran el obispo de Roma, el patriarca de Occidente, el jefe del Estado Vaticano, el primado de las iglesias, la personalidad individual, idiosincrática del presente Papa, 50.000. ¿Pero usted siente que está obligado a obedecer a esa persona? Yo creo que no hay que obedecer más que a Dios, si esta palabra tiene un sentido, que para mí tampoco lo tiene, en un sentido así jurídico, institucionalista, como muchas veces se hace. Al momento que se pronuncia la palabra Dios, ya se le idolatriza. Por eso ya en toda la tradición judea el mismo nombre no se podía pronunciar, y por alguna razón sería. Bien, Raimundo Paniker, vamos a hacer un alto, ahora sí, un alto en nuestro camino. De verdad que, además creo que con lo que usted ha dicho antes, evitado que se trivializaran sus palabras. Creo que una cosa es como no vamos a confundir una cosa con otra. Yo creo que está muy claro dónde han llegado sus palabras y ahora dónde empieza la publicidad. Si la gente sabe discriminar, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la gente es listísima. Ahora volvemos. Estábamos hablando del Papa y precisamente estas imágenes que vamos a ver a continuación son algunas de las muchísimas imágenes que existen de Juan Pablo II, que ha sido considerado uno de los personajes más televisados del mundo. Él, bueno, ustedes lo saben, digo más televisados del mundo porque, entre otras cosas, al hacer tantos viajes, continuamente están las televisiones de muchos países. Vamos a ver estas imágenes con una música muy bonita, una versión del grupo Mocedades del Pange Lingua. Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quemi mundi precium. Fructus ventri generosi, resse puditientium, nobis datus, nobis natus, es intacta virgine,
conversatus sparso verbi semine suis mora sincolatus miro clausit ordine suis mora sincolatus miro clausit ordine miro clausit ordine. In supreme nocte cene recumbens cum fratribus conservata se plene civis in legalibus cibuntur duodene sedat suis manibus genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio angelingua gloriosi corporis mysterium angelingua gloriosi corporis mysterium angelingua gloriosi angelingua gloriosi angelingua gloriosi angelingua gloriosi angelingua gloriosi angelingua gloriosi angelingua gloriosi. Sobre este hombre, sobre Juan Pablo II, escribió un libro que se titula El enigma Wojtyła. Juan Arias, periodista y corresponsal del diario El País en Roma. Él es gran conocedor del Vaticano, lleva muchos años allí. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Juan Arias. ¿Por qué la palabra enigma sería esta, digamos, pregunta de presentación? ¿No ha conseguido, pasado tanto tiempo como lleva junto al Papa, incluso usted ha viajado mucho con él y ha hablado directamente con él muchas veces, ¿no ha conseguido, digo, aclarar el enigma? Pues no, lo digo sinceramente, no. Para mí todavía no es un papa claro. Sobre todo diría que no es claro como hombre, claro no en un sentido negativo, sino que todavía creo que puede dar muchas sorpresas, quizás más como papa. Y un enigma porque yo me he dado cuenta que quizás se equivocan tanto los que me dicen este papa me cae gordo, como los que dicen este papa me cae fenomenalmente. Yo creo que esto quiere decir no conocerlo bastante, porque que te caiga gordo completamente un personaje tan poliédrico, con tanta personalidad, es un poco difícil. Que te caiga completamente bien puede ser quizá porque te da unas seguridades que tú necesitas. Entonces yo creo que la cosa es mucho más compleja. Bienvenido al programa. Un sacerdote español, teólogo, catedrático de Cristología en Salamanca, conocedor desde dentro, porque estuvo allí desde dentro del Concilio Vaticano II, es Olegario González de Cardedal. Él estuvo y conoció personalmente a Karol Wojtyła, al actual Papa Juan Pablo II, antes de que fuera Papa. Buenas noches, Padre González de Cardedal. ¿Cómo fue su encuentro con Juan Pablo II actual y el anterior Karol Wojtyła, que fue el que usted conoció? ¿Cómo recuerda usted a ese hombre? Sí, fue en el Sínodo de Obispos Europeos. Él formaba parte de la delegación episcopal polaca y yo formaba parte de la delegación española como teólogo. Estuvimos conviviendo 8 días en Roma y
como no había ni un grupo polaco ni un grupo español de trabajo, los dos coincidimos en el grupo de trabajo alemán. ¿Cómo recuerdo yo la figura de Juan Pablo II? Pues como luego ha sido de Papa. Un hombre de un fondo muy enigmático en un sentido y absolutamente transparente en otro. Un hombre muy tranquilo, no intervenía mucho, tuvo una ponencia sobre el obispo como educador de la fe en la Iglesia Católica, muy cordial, que dejaba esa impresión que a mí siempre luego me ha transmitido. Por ejemplo, cuando todavía en el último sínodo uno asistía con él a la celebración de la Eucaristía, de una especie de soledad absoluta que remitía al mundo del misterio total y pleno. Minutos después, terminada la celebración eucarística, se pasaba a la propia biblioteca, se desayunaba con él y era una cordialidad infinita, un interés por cada uno de los detalles, un preguntar por las situaciones de España, un recordar Ávila, Salamanca, la universidad. Esa es la impresión que me dejó. Luego le conocí en momentos posteriores, cuando nos ha recibido la Comisión Teológica Internacional, bueno, pues con una capacidad de comunicación, de preguntas concretas, de decir, me gustaría estar los 8 días con vosotros para oír qué problemas habéis tratado. Esa es la impresión que me ha dejado a mí. Dígame una cosa, ¿cómo llega un polaco? Porque eso es una sorpresa, después de 445 años de papas italianos, nombran, o es elegido, mejor dicho, Juan Pablo II, un papa polaco. ¿Cómo es eso? Bueno, se puede responder en dos planos. Primero, las causas históricas inmediatas. Hay una elección donde se encuentran dificultades para sacar un candidato italiano, claro. Eso ya se nota cuando la elección de Juan Pablo I. Cuando muere al mes y medio, entonces es evidente que el candidato no tiene que ser italiano. Entonces, desde una lógica interna de la Iglesia Católica, cualquiera puede ser papa. Polonia, Tailandia, Noruega, España forman parte de la Iglesia Católica y entonces se va a la búsqueda del candidato en el que más unanimidades converjan y que más represente la situación. En ese sentido es, por otro lado, absolutamente normal. ¿Está de acuerdo Juan Arias en eso? ¿Se escoge a un papa polaco o se elige a un papa polaco simplemente por eso? Porque, bueno, ¿por qué no? yo lleva razón Olegario que ha habido el problema italiano, pero concretamente ya en el cónclave de Wojtyla hubiese salido todavía un papa italiano, que era el Benelli, el difunto Benelli, que fue sustituto de la Secretaría de Estado. Pero los dos candidatos italianos eran Benelli y Siri, el conservador Siri, actual todavía arzobispo y cardenal de Génova. Hubo bastante pugna entre estos dos bandos. Hubo un momento que se intentaba que los votos de Siri fuesen a Benelli, que es el que más tenía. No cedió el grupo de Siri. Entonces parece ser, de lo que se cuenta, porque es muy difícil dentro del cónclave, que el arzobispo de Viena, el cardenal König, intervino para decir, bueno, a este punto vamos a empezar a pensar a un papa extranjero. El por qué el papa polaco, hay muchas interpretaciones. Una de las interpretaciones es que intervino mucho el episcopato alemán. Se quería un papa que fuese muy seguro por lo que se refiriese al anticomunismo. Un papa que pudiese dar una fuerza de fe en este momento, y esto es una de las cosas que se hizo. Bueno, ha hablado, el padre González Cardenal ha hablado precisamente de Juan Pablo I, ¿no? El antecesor de Juan Pablo II, al que vamos a ver inmediatamente en unas imágenes. Ese papa, ustedes recuerdan, Luciani, con esa sonrisa de buena gente, de buena persona, que estuvo solo un mes y 2 días, creo que fue, en el Vaticano, siendo papa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son, verdaderamente hay versiones para todos los gustos, ¿no? ¿Ustedes creen que puede haber algún viso de credibilidad en las versiones de que su muerte no fue natural, de que se puede incluso hablar de un asesinato? Juan Arias. Bueno, yo lo que digo, algunas cosas que son seguras, bastante seguras, y otras que no se sabe. Es seguro que fue falsa la versión que dio el Vaticano en el primer momento aquella mañana. Eso se ha confirmado que fue falso. No es verdad que Juan Pablo I murió con el Kempis en la mano, como se dijo, tenía unos papeles de apuntes. No es verdad que lo encontró muerto su secretario, fue una monjita de Venecia que cada mañana le llevaba el café y lo despertaba. Esto es cierto. Es cierto que en la noche anterior tuvo una reunión bastante burrascosa con los hombres de la curia. Parece que quería hacer cambios muy profundos en el Vaticano. Hubo mucha discusión. Un guardia de los que estaban en el pasillo nos dijo que había sentido voces muy acaloradas. Es cierto que aquella noche, en vez de ver el telediario, él pidió para marcharse a dormir, y parece ser que se le daban unas gotas porque tenía problemas de circulación. Hay quien dice que a alguien se le fue la mano en las gotas. ¿De qué forma? No lo sabemos.
Padre, ¿esa versión para usted es completamente descabellada? No, no, es decir, yo me parece que es un tema al que se le ha dado demasiada importancia, es decir, es probable que a alguien se le fuera la mano en unas gotas, incluso si se llegase a comprobar que por extrañísimas razones que habría que probar, es decir, sacarlo más allá del chisme, hubiera habido un asesinato, a mí personalmente no me crearía ningún problema. Es decir, si con la realidad suprema del cristianismo, que es la figura de Jesús, alguien acabó con su vida de manera violenta, que alguien hubiera acabado con un papa, a mí no me crearía ningún problema. Pero efectivamente, esas versiones hay que verificarlas, lo mismo que lo de la elección de Juan Pablo II. He sabido que hay un secreto de conclave y todo el montaje sobre la verosimilitud de la elección se hace sobre convergencias, hipótesis, indicios. Me parece que carece de relieve, aun cuando tiene su interés histórico, evidentemente, saberlo. Raimundo Paniker, en el caso de Juan Pablo II, su nacionalidad, es decir, el que sea polaco, es definitivamente importante para comprender la forma en que está enfocando su pontificado. Lo digo porque, como se habla de la Iglesia del Silencio, de la Iglesia del Este, ¿no?, de donde él viene, ¿eso sería definitivamente importante? Yo creo que sí, pero no por el hecho de ser polaco como el hecho de ser extranjero. El Papa es obispo de Roma, además de ser Papa. Por eso, precisamente. El Papa no es Papa por otra cosa, sino porque es obispo de Roma. Pero el obispo de Roma sería mucho más natural que fuese un italiano. Sí, y cuando se hace un no italiano al obispo de Roma, es porque se quiere dar al obispo de Roma funciones superiores a las de un pastor ordinario. Justo. Y este señor explota este hecho de una forma extraordinariamente importante. Para bien o para mal, juzgue ya la historia. O sea, el hecho de que no sea romano le puede permitir ejercer mucho más funciones de papa que claro, no de obispo de Roma. visibilizar la catolicidad, que es lo que el obispo de Roma tiene que ejercer. Y entonces ejercer. donde empieza el gran problema teológico sobre si la Iglesia Católica debe apuntarse sobre una forma más o menos piramidal dirigida, como tú decías, por un jefe, o tiene que volver a una forma mucho más eclesial dirigida por nadie, por el Espíritu Santo si tú quieres, y en donde el cristianismo, yo me he dado otra palabra que la estoy buscando en castellano porque no la encuentro, así como hay un momento de cristiandad, ha habido otro momento de cristianismo. De cristianía. Estamos empezando un tercer momento, y cristianía es un buen... Pero así como antes, si no cumplías con las reglas del pasaporte de ser cristiano, pues tenía la cárcel, tenía las guerras, etc. Ahora hay una gran mayoría de la gente que quieren la cristianía, pero que no están de acuerdo con el cristianismo. Y estamos sufriendo los mismos traumas que durante todo el Renacimiento, los que no querían la cristiandad, pero que sí querían cristianismo. Ahora hay mucha gente que no quiere cristianismo y quiere cristianía. Estamos demasiado cerca. Te pregunto, Raimundo, para vivirlo. ¿no piensas tú que sería compatible una cristianía, es decir, un vivir el núcleo fundamental de la realidad del Evangelio, con una forma de organización interna de la Iglesia Católica, donde el obispo de Roma es el garante último de la unidad, con un ejercicio muy difuminado, muy elemental, porque es la colegialidad de todos los obispos de la Iglesia Católica la que prolonga en la historia el sentido del Evangelio? Es posible, pero no me negarás que los ejemplos que hemos visto a mí no me edifican desde el punto de vista de cristianía, aunque los encuentro perfectamente normales desde el punto de vista de la historia occidental. Claro, es decir, eso refleja que sencillamente hay una iglesia que está justamente en todo el mundo, que hay una comunión eclesial, y eso terminará siendo el signo de la comunión eclesial y de la catolicidad. Incluso puede hacer un ejercicio de autoridad que sea confortar en la fe a los hermanos de esos distintos lugares, que no lleve consigo otra misión. Cuando el ejercicio de la colegialidad, que es uno de los grandes logros del Vaticano II, se haga concreto y real, probablemente la función del Papa sea garante de la unidad en situaciones extremas y símbolo de la catolicidad del obispo de Roma que confirma la fe a sus hermanos. Vamos, antes de seguir por este camino que seguramente podremos profundizar antes, vamos a hablar un poco más de Juan Pablo II, hombre. Bueno, por supuesto estamos hablando de Juan Pablo II, hombre, toda la noche, ¿no? Pero su juventud, por ejemplo, ¿no? Su educación, ¿qué aspectos fueron definiendo su carácter a lo largo de esos primeros años de su vida? Incluso, bueno, cuando estudió para ser actor, todo eso que es conocido, pero que muchas veces pues, no lo recordamos bien, cómo es un hombre que es huérfano desde muy joven, hasta qué punto eso le afecta. ¿Puede Juan Arias, que ha estudiado eso bien para su libro, hablarnos? Sí, yo creo que una cosa que me ha impresionado estudiando su infancia es que es un hombre que lleva mucha muerte encima. Le nació muerta una hermanita, la única que podía haber tenido. Le murió la madre a 9 años, a los 12 años le murió el hermano.
A los 20 años le murió el padre. Mientras tanto, él cayó como muerto bajo un camión y creían que estaba muerto, y después resulta que era solo un trauma cráneo. Y a los 21 años se queda sin nadie en la vida y se va, pide que su maestro de teatro vaya a vivir con él porque estaba demasiado solo. Y hay un drama en su vida. Dicen que su madre quería que fuese sacerdote y su padre quería que fuese actor, y que él vivió un poco hasta los 21 años esta historia, y que después decidió por ser sacerdote contra la voluntad de su maestro, pero pensando que como sacerdote podía continuar de alguna forma siendo, digamos, un gran actor para dar a conocer lo que él creía. Como es la vida, ¿no? Después resulta que eso lo ha podido hacer delante de tantos miles y miles y miles de personas como nunca jamás un actor hubiera podido hacer, ¿no? Todos recordamos, en todo caso, cómo el Papa salvó su vida tras un atentado en la plaza de San Pedro cometido por el turco Ali Agca. Aquí vamos a ver unas imágenes, una fotografía precisamente del Papa, de Juan Pablo II, en la clínica donde se recuperaba, una fotografía bastante insólita, en la clínica donde se recuperaba en Roma, rodeado pues, de todas las máquinas que hay normalmente en una clínica. ¿Cómo están las investigaciones, Juan, del atentado contra el Papa? Y si, bueno, realmente eso es un poco lo de siempre, ¿no? ¿Se sabrá pronto o algún día quién quiso matar al Papa? Yo creo que no se sabrá nunca, probablemente, porque no interesa saberlo. Y creo que en este momento no interesa a nadie. Incluso llegué a decir que no interesa ni al Vaticano. El Vaticano, hay que recordarlo también, se habla como Papa en plan, digamos, católico, pero es una gran potencia, es un poder. El Papa es también un jefe de Estado, con todo lo que eso comporta. Entonces hay una gran política, hay una gran diplomacia, altísima diplomacia. Y hay quien dice que, por ejemplo, este último proceso, como ha acabado, hay quien piensa que en realidad fue todo un montaje de los servicios secretos italianos. Es curioso que los mismos que ahora han sido acusados en Italia, el Gelli, el general Musumeci, de haber intentado echar sobre el KGB la culpa de la matanza del tren de Bolonia, con más de 100 muertos, ya eso lo han dicho los jueces ahora, fueron los mismos que parece ser que intentaron con Ali Agca hacer que cargase todo esto sobre los búlgaros y sobre la Unión Soviética. ¿No? Por otra parte, parece ser que este último proceso que ha acabado así, un poquito, digamos, a la italiana, absueltos pero por insuficiencia de pruebas. Por lo tanto, queda la incógnita, queda el misterio, pero quedan salvos los búlgaros, que parece que el Vaticano tampoco ha tenido interés en que se profundice más en este asunto, porque hay un momento en que está para llegar Gorbachev a Roma, hay un momento en que el Papa quiere ir a Moscú, y todo esto puede ser que haya influido, y sea difícil saberlo. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver, padre González Cardenal, ¿a dónde quiere, desde su punto de vista, dónde quiere llevar este Papa, Juan Pablo II, la Iglesia del año 2000? Porque cabría quizá preguntarse si para él existe alguna idea válida fuera de la fe cristiana. Bueno, a la primera pregunta, ¿dónde quiere llevar la Iglesia? Creo que él quiere una Iglesia vuelta a una radicalidad religiosa, desde la cual pueda cumplir incluso una profunda misión en la historia, como pueden ser los aspectos sociales, incluso de liberación política. Segundo... Pero ¿no encontrarías un poco a criticar la pregunta? Es que el Papa es el jefe para decirle dónde quiere llevarla. Bueno, es que él tiene poder para llevarla. Es que esta Iglesia, a la cual responde tu pregunta, yo no creo que puede ser ya la Iglesia de la cristianía. Mercedes puede contarnos, como yo, por ejemplo, le dije, mira Mercedes, a mí me interesa un programa sobre el Papa, en la medida en que con el Papa y detrás del Papa hay una Iglesia que es católica, que tiene voluntad de catolicidad, de culturas, y que no la lleva de lugares, él. Él es exponente de esa Iglesia católica. Si tiene algún interés es porque esa Iglesia católica tiene la vitalidad, la diversidad o la no vitalidad y no diversidad propia de la Iglesia católica, porque hay católicos en Malasia o hay católicos en Canadá o hay un catolicismo que se estructura en Noruega o hay movimientos católicos nuevos. Ese es el real interés de una comunidad de fe que vive en la historia y que tiene un exponente como es el Papa. Antes de Ahora, seguir... eso dicho, evidentemente, él también... Un segundo, padre. Es que Juan me estaba pidiendo la palabra. Supongo que para lo que se está refiriendo aquí la conversación. Yo pienso que esto es verdad, pero también es verdad que el Papa condiciona muchísimo esta vida de la Iglesia. No podemos olvidar... dejamos condicionar por él. Yo he vivido la historia de Nicaragua. Yo he estado en Nicaragua el día que llegó el Papa y yo he visto el trauma de una iglesia de Nicaragua. Yo he visto en la televisión el dedo del Papa sobre Ernesto Cardenal, y yo lo digo con una gran sinceridad, que yo sufrí muchísimo ese día, porque conozco a Ernesto,
y sé lo que es Ernesto, y sé lo que él ha sufrido por este pueblo de Nicaragua, sé lo que ellos quieren hacer en Nicaragua, que no es que lo que quieren hacer es una iglesia comunista, marxista, sino es una experiencia nueva de cristianos, y aquel dedo en público contra Nicaragua es una cosa dura. Entonces, quiero decir, es verdad que esto va adelante la iglesia, pero en el Brasil la iglesia sufre y el Vaticano intenta en muchas ocasiones frenar esta cosa. Yo no digo muchas veces que sea solo el Papa, es Entonces, es importante también, o sea, que lo que interesa a la Iglesia es cierto, pero la Iglesia católica está enormemente condicionada por la persona del Papa, en este concepto de Papa que existe hoy. Pero no interesa descondicionarse de esta influencia. Eso sí, pero lo cierto es que existe este condicionamiento. No, evidentemente existe la autoridad del Papa que se ejerce en situaciones límites y que depende realmente de la vitalidad, del dinamismo, de la convergencia que las propias iglesias tienen. Es decir, yo no voy a entrar en el caso de Nicaragua, que es harto más complejo de lo que he creído entender en tu exposición, pero por ejemplo, la iglesia de Brasil. Pero sobre Ernesto Cardenal, yo quisiese, Padre Olegario, ¿usted cómo ha visto ese dedo del Papa sobre Ernesto Cardenal? Mire, yo tendría que conocer bastante más Nicaragua. Yo tengo experiencia. No, Ernesto, yo hablo de Ernesto Cardenal. Mire, yo le tengo un gran respeto como poeta, pero si le soy sincero, no puedo compartir las afirmaciones teóricas y los textos. Mercedes también es testigo de que no lo estoy improvisando, y tendría que conocer bastante más de cerca la realidad de Nicaragua, porque no me fío de lo que son todas las versiones oficiales. Yo tengo la experiencia de haber visitado países en dos claves: guiado por un gobierno oficial como catedrático de universidad y acompañando a hombres y mujeres cristianos de la vida real. No tenían absolutamente nada que ver. El Papa tiene esas dos versiones y actúa desde esa doble responsabilidad de ayudar a una iglesia. Por otro lado, un sacerdote católico, lo más normal es que su obispo le llame la atención, puede equivocarse, pero tiene que examinar su conciencia. O sea que a mí, en un cierto sentido, confortar en la fe a un hermano puede ser en un caso llamarle la atención. Ahora, o apoyarlo. El dedo es un confortar en la fe, o es un abuso de autoridad. Quizá no deberíamos estar mucho tiempo en este tema. Yo concluyo con esto. Yo como español, que hemos llevado 40 años diciendo que ya está bien de los curas en política, que ya está bien de manumitir a los seglares para sus tareas históricas, que ya está bien de retener nacional católicamente la política en manos de clérigos, vi con perfecta normalidad que de una vez para siempre la Iglesia Católica deja en manos de los seglares y de las instituciones de este mundo las tareas de este mundo. Y si comprendo que en un momento ocasional haya que hacer un gesto porque no hay otro nadie, yo he hecho con mis manos los adobes de la iglesia de mi pueblo porque había que hacerla, a la larga no es una tarea, y en ese sentido entiendo el gesto del Papa. Pero ¿no piensas que el Papa no predica con el ejemplo? Es lo que acabas de decir. ¿Qué me quieres preguntar? Él hace política, y alta política, y se puede decir buena política. ¿A qué te refieres? A que tú dices que los curas no deben meterse en política, y el Papa hace política. Todos hacemos política en el sentido de que nuestras actitudes convergen o apoyan realidades. Y evidentemente el Papa, hay una serie de actitudes personales, pero que yo sepa, no lleva adelante un movimiento político internacional. Yo creo que sí. No de partido, pero política. Explica un poco, entonces. Se preocupa del bien público, secular, habla a las Naciones Unidas, a la UNESCO, sentido, la a los jefes. Los medios de comunicación tienen vocación política, como es lógico. Bueno. Pero se reserva lo que allí se ha planteado en Nicaragua es la legitimidad de que unos sacerdotes den legitimidad social a un tipo de gobierno cuyas opciones pueden ser muy legítimas. Pero la acción del Papa prohibiendo esto no es también una acción política. No, es una acción de cabeza de la Iglesia que dice a sus miembros que tenemos respecto de él una especial obligación de obediencia si eso considera que es un acto dentro del ministerio sacerdotal. Es lo único que hace. Él no dice que el movimiento sandinista sea bueno o malo, sino que 4 sacerdotes en altísimos cargos de gobierno protagonicen un tipo de política concreta. Es lo único. No lo dice a un cristiano militante, dice a un sacerdote que, entre otras cosas, tiene ministerio de unidad. Pido la palabra porque vamos a dejar pasar este tema quizá un poquito yo lo a otro. agradecería, sí. Entonces, bueno, lo que es evidente es que parece que Raimundo Paniker pone de cierta forma en cuestión, digámoslo así, la figura del papado tal como existe en este momento, que no ha sido siempre así, por cierto, en la historia de la Iglesia. Incluso yo le preguntaría, ¿usted cree que se puede pensar en la desaparición del papado tal como existe ahora? Sí. Casi diría un monosílabo.
Bien. La verdad Como es que hoy... lógico, yo tendría que matizar ese monosílabo. Bueno, Adelante. Estoy dispuesta también a matizarlo. Yo iba a decir que hay La muchos... forma histórica de realización del papado, evidentemente, puede desaparecer. Ahora, la estructura de una iglesia que se considera obligada a mantener un servicio de unidad, de confortar en la fe, de proclamar en unidad la fe, como es el ministerio de Pedro en el Nuevo Testamento, me parece un dato constituyente de la cristianidad nueva, en la que tú y yo estamos de acuerdo. Estaba de acuerdo. Yo daría más importancia al Espíritu Santo, que quizás sea otro tema. Cuya encíclica, al que Juan Pablo II acaba de dedicar una encíclica. Sí, por cierto, esa encíclica es una encíclica dedicada al Espíritu Santo y también muy dirigida a los ateos, o que habla precisamente, porque me parece recordar que habla del peor pecado, que es el rechazo de Dios, y por lo tanto iría... Pero se habla a los ateos que somos cada uno de nosotros, que estamos reprimiendo la acción del Espíritu en nuestras vidas, que estamos creando formas culturales que impiden la experiencia última de la vida humana, de la libertad, del orden moral. Yo creo que pero dígame una cosa, padre, él, por ejemplo, habla, o por lo menos eso es lo que yo he querido entender, y a lo mejor me equivoco completamente, pero puede dar la impresión de sus palabras en esta encíclica Dominum et Vivificantem, creo que se llama, ¿no?, que no existan soluciones fuera del mundo del cristianismo, fuera de lo que es el cristianismo. Entonces, ¿eso, Mire, si me ¿eso es así o es...? Claro, la pregunta está mal hecha y perdóneme la Sí, por eso le he dicho que me corrigiera. corrigiera. Está convencido que no es pensable ni realizable una vida humana en autenticidad, profundidad y logro último, o si quiere salvación, sin la referencia última a Dios, que para él es el Dios revelado en Jesucristo y que se da a cada hombre con el don del Santo Espíritu. Por lo tanto, no es pensable una vida que no está basada Es decir, en eso. la plenitud última de la vida humana, para él, no es pensable sin esa referencia a Dios. Ahora bien, la plenitud no es un sí o un no. La plenitud tiene formas, tiene explicitudes. La última plenitud, el último logro, lo que llamamos salvación para Juan Pablo II, como para un simple fiel cristiano, no es pensable sin la referencia a Dios. Yo creo que llega un poquito más Juan Pablo II, porque en muchas ocasiones ha dicho que el hombre no llega a conocerse como hombre sin esta fe en Jesucristo. Entonces yo creo que en este sentido él prácticamente media humanidad la condena a no conocerse ni como hombre. Esto me parece... perdón. Esto lo ha dicho muchas veces. No. En su encíclica Redemptor Hominis cita literalmente 5 veces un texto del número 22 de la Constitución Gaudium et Spes, donde dice: Jesucristo se ha encarnado en cierta manera en todo hombre. Por eso, de manera misteriosa, todo hombre, dado que la vocación de la humanidad es una única, ordenada a Dios, todo hombre encontrará su camino para encontrar esa realización última. Él matiza muy bien. En el libro de Juan Arias, en el Enigma de Wojtyla, que por cierto es un libro interesantísimo. En ese libro dice en un momento... Para explicar el enigma, que nos ha dicho que al final no lo ha escindido. Bueno, pero porque yo creo que en Juan Pablo hay un enigma que es de un hombre creyente que se encuentra elegido para ser cabeza de la Iglesia de Roma y desde la fe quiere cumplir esa misión. Entonces, si no incide esa perspectiva, realmente el enigma te va a perdurar toda la vida, Juan. Bueno, pero es que yo lo he examinado de un punto de vista, no de un punto de vista de fe sobrenatural, sino como un personaje en la historia. Es como examinar a la Universidad de Salamanca en esa admirable fachada, no desde un punto de vista artístico, sino desde el precio de la piedra de Villamayor en el siglo XVI. Bueno, pero es que el Papa, usted mismo lo dice, además de ser Papa, de ser de la cabeza de los creyentes, es también un jefe de Estado, actúa, y entonces él como actúa como personalidad. Porque es que hemos dicho, por ejemplo, esta diversidad del Papa. Sí. Él en Canadá, por ejemplo, hizo un discurso en el que decía que los pueblos pobres un día serán los jueces de los pueblos ricos. Pero, por ejemplo, aunque no quería volver otra vez a lo de Nicaragua, si eso hubiese dicho él en Nicaragua, hubiese sido completamente distinto. Sin embargo, en Nicaragua cogió un texto muy curioso, el que se viste, el lobo que se viste con la piel de oveja. Entonces, vamos a dejar el tema de Nicaragua, sí. Yo iba a decir 2 cosas. Una, ¿por qué nos parece que nos amenaza el hecho de que cualquier persona sea un enigma? No, pero sí, eso sí. Yo creo que todo el mundo es un enigma. Pero bueno, eso... O sea, que no es un enigma especial. Aquello de San Agustín es un abismo que invoca a otro abismo. Socorro. Les pido perdón que les interrumpa, porque si no, dejemos el enigma de lado. Entre otras cosas, además, porque como... Muy bien, volvamos a lo de... No, yo iba a decir que en ese libro, en ese enigma Wojtyla, habla Juan Arias de que
se puede hablar de obsesiones de Juan Pablo II. ¿Cuáles serían esas obsesiones? Es decir, ¿cuáles son los temas que le preocupan de forma especial? Porque ahí uniríamos a lo mejor con la reciente encíclica, ¿no? Yo creo que una de las grandes obsesiones es el mundo del ateísmo, unido al mundo del comunismo. Creo que en parte hace parte de su historia de polaco, pero es realmente, yo creo que es una obsesión. Él, por ejemplo, todavía sigue hablando de un ateísmo de odio a Dios. Yo creo que hoy hay un ateísmo que es distinto de todo eso, que no, y después que hay un problema que no todo el mundo del ateísmo es un mundo que es malo, que es condenable. Después tiene la otra obsesión es el problema, digamos, de tipo, yo digo, digamos, de tipo de sexo, pero no es en el sentido de moral. O sea, todos los problemas de la moral, el problema del aborto, el problema de la contracepción, el problema del divorcio, o sea, toda una serie de problemas que yo creo que el mundo de alguna forma, ya el hombre maduro lo está superando, incluso teólogos muy serios de la Iglesia Católica. Él sigue todavía un poquito en esas dos obsesiones. En el libro recuerdo que hay una página en un momento dado que dice, usted dice, yo he conocido ya 5 papas y nunca me ha ocurrido que cada miércoles hablase de lo mismo. ¿Cómo son exactamente las palabras? ¿Siempre? No, él durante 4 años ha hablado todos los miércoles de lo que me parece un poco la teología del cuerpo. O sea, no, hizo una exégesis de los primeros capítulos del Génesis, la creación del hombre, la aparición de la mujer, pero es que eso etcétera, decía Juan Arias que era curioso. Claro, pero a un papa hay que analizarle por sus grandes actos doctrinales, que en este caso son sus encíclicas. Sí, exacto, sí. Y ninguna va en ese orden. Una habla del hombre y su plenitud, la Redentor Hominis. Otra habla de la idea de Dios como misericordia entrañable para la vida humana, que es la segunda. Otra tercera habla del problema del trabajo y los grandes problemas humanos de la injusticia, de la falta de libertad. Sí, pero Padre Olegario, una cosa. Él habla de la misericordia. Esos son los grandes textos normativos pero para un católico, hay dos problemas. Sí, pero hay dos problemas. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo, el Papa habla muchísimo de misericordia, pero hay problemas concretos hoy, el mismo de los católicos y los cristianos, en los cuales esa misericordia sufre. ¿Cuántas familias hoy sufren por el problema de conciencia del control de la natalidad? Lo sabemos. ¿Cuántos sacerdotes hoy sufren porque este Papa ha vuelto atrás y niega la dispensa sacerdotal a un sacerdote que quiere salirse? Esto lo estamos viendo. Entonces, yo digo, este es el enigma del Papa. Incluso, o sea, él habla de misericordia, pero al mismo tiempo... Incluso yo pondría sobre la mesa algo que está pasando, que es que grupos de cristianos progresistas, seguidores incluso o que quizá precisamente por eso, del Vaticano II, viven su vida religiosa al margen de la Iglesia institución, es decir, no tienen en cuenta la autoridad del Papa. ¿Eso es admisible? Permíteme cambiarla. ¿Quién vive al margen de quién? Porque yo creo que estamos todavía sufriendo de una visión que hoy día es un poco ya pasé. Pero es que, bueno, pero es que si yo me fijo en toda la tradición cristiana, los 20 siglos de cristianismo, nunca hemos tenido esta concepción tan monolítica y autoritaria en el sentido mejor de la palabra, como ahora. Las cartas de San Bernardo al Papa, hoy día, harían escandalizar a cualquier persona. Es decir, parece que hemos dejado de ser adultos. Parece que Cristo no sea el centro de la Iglesia y que el Espíritu Santo no sea su alma. ¿Pero por qué preocupa tanto, entonces, un asunto como la teología de la liberación? A mí no me preocupa. No, usted está clarísimo que no, pero sí preocupa digamos, a los responsables de las no desviaciones de la doctrina de la Iglesia Católica. Usted conoce a Ratzinger, por ejemplo, personalmente. Sí. ¿Es tan conservador como parece? Bueno, yo es que, mire, yo tendría que decir de entrada que lo que la prensa española ha hecho a partir del instante en que fue elegido Juan Pablo II y a partir del instante en que Ratzinger es prefecto de la Sagrada Congregación, es toda una pura caricatura. Parte de esa caricatura la rehizo Juan Pablo II con su estricta presencia. Pero lo que ciertos medios impresos y de otro orden hacen con Juan Pablo II es una permanente caricatura. Y con Ratzinger es igual. Ratzinger es un pobre cura, sencillamente un cura que cree a fondo en las cuestiones que lleva consigo y las piensa a fondo. Y un buen teólogo. Y un buen teólogo. Es decir, lo que aquí se dice de Ratzinger, que es un pobre de cuarta calidad, es no conocer nada. Y la humildad que Ratzinger tiene para dejar de ser el señor cardenal de Múnich y venir a vivir allí, en un viejísimo palacio de Roma. No está mal tampoco, ¿eh? Padre, por favor. Mire, yo puedo decirle cómo es.
Bueno, por lo que más quiera. Ahí sí que no, ¿eh? Sí, O sea, ¿le me dice cambiaría usted su un pobre masía palacio de Roma. por el Palacio del Santo Oficio? ¿Se la cambiaría? Pero bueno, por Dios, pero no me diga a mí... Dígame si se la cambiaría. por un palacio. por el palacio, Además por es que la no creo forma que se en trate que de vive. eso, ¿no? No, seguramente. ¿Me podías restaurar un Vamos poquito? a ¿Lo Ratzinger. restaurabas? Ratzinger es un teólogo serio a quien Juan Pablo II ha dado confianza y ha hecho el enorme mérito histórico de rescatar y decantar la mejor teología de la liberación y darle universalidad católica. ¿Eso estarían todos de acuerdo, incluso los teólogos de la liberación? Bueno, es probable que, como es lógico, no estén. Es que claro, es muy curioso, por ejemplo, que le digan a Leonard Boff, usted callado un año. Ay, pero mire usted, para un teólogo, eso entra no solo en la lógica de lo prohibido, sino en la lógica de lo necesitado. Yo, si formo parte de una familia y esa familia me toma en serio, espero que me ayude, que me dé la mano, con el cariño o con la exhortación, decir, déjate de estar a merced de los ladrones, de publicidad, prensa y propaganda, quédate en paz antes de que te tengamos que llevar al psiquiatra. Yo espero que mi familia de casa y de la Iglesia Católica, porque mi teología vale por la comunión católica de 20 siglos y de todo el universo, y no por los 4 conceptos que yo me elaboro. En eso admirablemente ha respondido Leonardo Boff. Mi teología pasa, la Iglesia queda. Ese es el sentido último de la teología de la liberación. Supongo que Juan Arias tendrá algo que decir respecto a la prensa, entre otras cosas, porque la mayoría de cosas que hemos leído muchos españoles ha sido a través de la pluma. La prensa es siempre un poco la culpable de todas las cosas. Sin embargo, yo creo que si no fuese por la prensa habría mucha menos libertad en el mundo. No, digo en general. No, pero yo creo que Mercedes ha puesto una pregunta a mí me parece muy importante. ¿Por qué da tanto miedo la teología de la liberación? ¿Pero a quién da miedo? Da miedo a la institución, da miedo al poder, da miedo al Vaticano. Y entonces yo quiero decir, precisamente, ¿por qué yo creo que da miedo? Y usted que es teólogo, creo que lo puedes entender. O sea que la teología de la liberación no es sencillamente de que la predilección especial por los pobres. Eso evidentemente que la Iglesia y el Papa ni lo puede dudar, y sería absurdo que negase que la Iglesia y los pobres tienen la preferencial. Ahora, esto tampoco es verdad. Bueno, pero aunque fuese, pero por lo menos eso, es que la teología de la liberación da la vuelta a la pirámide de la concepción de la Iglesia. La Iglesia hoy es piramidal y está en una clave de poder. La teología de la liberación le da la vuelta completamente y dice, el sujeto de la historia y de la Iglesia son los pobres, mientras en la concepción de Ratzinger, de la teología de la liberación, es que los pobres son un objeto, a los cuales la Iglesia les cuida, les mima, les ayuda, les dice que tienen que ser menos pobres, pero son siempre objeto, no sujeto de la historia. No son ellos los que hacen la Iglesia. Y entonces esto cambiaría completamente, no el Vaticano, mucho más que el Vaticano, cambiaría toda la eclesiología. Ahora, que sea una teología aceptada o no por la institución hoy, esto es otra cosa, y ustedes los teólogos tienen que decir, pero que la teología de liberación, la de Boff, la de Sobrino y la de Gutiérrez, cambia radicalmente y es el fruto más concreto del concilio, cambia el concepto de iglesia, el concepto de poder, y es la mayor revolución en la Iglesia Católica. Yo creo que esto es un poquito difícil de negarlo. Bueno, es decir, Juan Arias acaba de explicitar que efectivamente, si lo que se trata es una revolución de la estructura interna de la Iglesia Católica, no es un problema de si los pobres son el sujeto de la historia o no. La cuestión exacta es cómo es la estructura de la Iglesia, querida por Jesús y acreditada por la comprensión de la Iglesia a lo largo de los siglos. ¿Cómo es esa comprensión? Las cuestiones de fondo que plantea Leonardo Boff no son de cuestiones de teología de la liberación, son las mismas que planteó Hans Kühn, exactamente las mismas. O sea, que no es si los pobres son el sujeto de la historia, sino cuál es la estructura, la naturaleza de la Iglesia. Mi comentario teológico sería el querida por Jesús. A ver si me entiendo. Es decir, es un fruto de la historia, donde hay desde el materialismo dialógico hasta el Espíritu Santo. Pero es decir exegéticamente que esto es lo querido por Jesús, esto es lo único que matizaría. Yo tengo que decir, la Iglesia es fruto de la historia como todo lo que hay en la historia. Exacto. Ahora bien, si algo en ella no resulta ni deriva de la voluntad de Jesús, de tal forma que yo pueda encontrar en ella su presencia, si no hay algo de la presencia, de la palabra, del espíritu personal y real de Jesús, para mí ni esa Iglesia ni ninguna otra merecen la pena. Si yo soy católico es porque creo que a través de esos signos y personas ambiguos, complicados, perdura algo de la presencia personal de Jesús, hoy para mí accesible. Es posible que necesitásemos 4, 5, 10, ¿os imaginan un programa de 10 horas? Yo sin sufrir ni un minuto, sería fantástico. Yo sí. Bueno, ¿cómo que sí?
Me lo imagino. Ah, bueno, yo lo sueño, que no es lo mismo. Bueno, porque claro, hay asuntos que a lo mejor ahora puesto sobre la mesa parece como que rebajas el tono de la discusión, pero también es verdad que es muy complejo la figura de Juan Pablo II y que hay muchas cosas que le rodean, ¿no? Por ejemplo, es para mucha gente curiosa esa revitalización, o si es que se puede utilizar esa palabra, de la figura de la Virgen, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es Fátima, eso está también en el libro de Juan Arias. ¿Es cierto que hay en el Papa una cierta obsesión por la conversión de Rusia y que piensa que si Rusia no se convierte, el mundo va por un derrotero terrible? Bueno, yo creo que de todo lo que le he escuchado, de lo que él dice, yo creo que es el Papa que más cree en el tercer secreto de Fátima. ¿Pero eso lo dices por lo que le has oído en entrevistas particulares o por textos no, oficiales y no, normativos? No, porque no hay ni un texto siquiera sobre la Virgen. No, lo digo por muchos discursos, porque no son los oficiales, hay muchos discursos que él habla y demás. Por ejemplo, cuando él ha dicho en su atentado que fue la Virgen la que cambió la bala del turco para que no lo matasen, cuando él ha dicho y ha explicitado que fue el 13 de mayo, el día de la fiesta de la Virgen de Fátima, el primer atentado. Y él fue a Fátima el día de la Virgen, el mismo día de la fiesta de Fátima, y allí hubo otro atentado. Y un papa polaco que está con esta preocupación de la conversión de Rusia y esta obsesión del comunismo. Además de eso, es uno de los papas que tiene más preocupación por la destrucción atómica del mundo. Es verdad. Y todo esto cosa que compartimos cosa que compartimos todos, pero evidentemente yo creo que si hay una cosa concreta y especie de un papa que debe dar una esperanza al mundo. Entonces, a mí me gustaría que fuese más optimista el papa. Me gustaría que fuese más optimista. Primero, como es papa. que yo, vamos, evidentemente no puedo estar de acuerdo, pero no puedo estar de acuerdo con esa interpretación obsesiva de la muerte en la vida del papa, porque si hay alguien más vital, más explosivo. Yo podría contar la misma historia, que soy huérfano, que he vivido solo toda mi vida. Y cuando estaba haciendo este exégesis de las 4 muertes me estaba resultando un poco significativo. La obsesión por la conversión de Rusia, ¿de dónde la sacas? No hay ningún texto mariano oficial del Papa. Ha hecho muchos... ¿De dónde la sacas? Vamos a ver, ¿de dónde la sacas? ¿De dónde la sacas? O sea, uno dice, pero bueno, vamos, textos, hechos históricos normativos. El secreto de Fátima nunca se revelará, vamos. Eso ha pasado a la historia, pero... Ni que fuese verdad. ¿Por qué hacer teología de la devoción particular de un señor? Claro, es que yo creo por eso que yo me revelo a tergiversamos que la estos cosa. datos se eleven a categoría. Hombre, no hay, o sea, si hay, Es decir, si el hay Papa una, queda si hay de una- alguna forma degradado al leer de estas No, pequeñas. no queda degradado. Que este Papa tiene digamos entonces predilección, digámoslo devoción, digámoslo amor por la Virgen y concretamente por la Virgen de Fátima. Esto creo que no hay ninguna, está clarísimo. Y ningún papa ha tenido tanta... Ahora, nosotros sabemos muy bien que ha habido otros papas que Juan XXIII, cuando le dieron el secreto de Fátima, lo cogió y lo echó en un cajón y no dijo nada. Que a este papa le preocupa el tercer secreto de Fátima, que esto lo une a su atentado, que él tiene esta preocupación milenarista un poquito del 2000, este 2000 que él lo ve como una fecha importantísima en la Iglesia, ya preparando un gran jubileo. Que todo esto en la clave en que él, esta última encíclica, Gregario, esta última encíclica está clarísima, vista en la clave... Preparar a una iglesia y a una humanidad para el año 2000. No solamente eso, no. Es una encíclica sobre el Espíritu Santo en la cual él identifica, y creo que es la primera vez que lo hace un papa, identifica el pecado más grande, el que no se puede perdonar, con el ateísmo. Y está toda dirigida, no habla esta encíclica, nunca habla del capitalismo, no habla del hedonismo, no habla del consumismo, cosas que él habla en otros documentos. En esta encíclica se habla solo de este pecado hacia el ateísmo y hacia el... Ahora, yo quisiera hacer otra vez la grande pregunta. Nos quedan 5 minutos. La pregunta cristiana no creo que se centre en las opiniones de un señor particular, ni que sea el obispo de Roma y el Papa. Y esto es lo que a mí siempre me preocupa, que cuando hablamos de cristianismo, en lugar de hablar de lo verdad cristiano, que sería el elemento místico, yo diría, Cristo más que Jesús, si permites la distinción, sin separación. No, sino digo, pero es decir, el Evangelio, la vida de los hombres sobre la tierra. Yo he escrito todo un libro que habla del Cristo desconocido del hinduismo, donde volvemos a hablar que no somos, yo no
me contento en pertenecer en dar mi vida a una asociación que tiene solamente 20 siglos de existencia. Yo hablaba antes que yo tengo 3000 años de vida. Es decir, si tenemos una concepción tan burocrática de la Iglesia, entonces la Iglesia es una sociedad perfecta o no perfecta, pero que no merece la consagración total de la vida de una persona para que en ella encuentre esa plenitud que te hablaba. Porque no es eso, por eso le hemos consagrado pero es que nuestra nosotros vida. Estamos constantemente pagando tributo. Pero eso es una eclesiología preconciliar. Estoy de El acuerdo. Vaticano II, el Sínodo Extraordinario, la encíclica está contra todo esto. Contra todo esto. Está más allá de ¿Y todo no esto. hay una cierta revisión del Vaticano II por parte del actual Papa? En su discurso primero a los cardenales dijo: el Concilio Vaticano II será mi santo y seña. Y lo que ha hecho a 20 años después, decir, mire usted, entre tanta neblina y tanta discusión, vamos a volver al concilio. Vamos a entrar a fondo en los centros. ¿Qué hay? Y vamos a decir a las nuevas generaciones qué es ese concilio. Yo creo que frente a tanta zarabanda por parte de la Iglesia, tantos grupos, tantas minucias, está remitiéndose al gran misterio de la realidad de Dios, al gran misterio del hombre que sufre y que busca la verdad, que necesita experiencia y ultimidad. Y nosotros aquí perdidos en discusiones de tono menor. Hombre, pero tampoco el está Cristo mal. eterno, Tampoco la está mal. experiencia última del Verbo encarnado que alumbra a todo hombre que viene a este mundo y que se hace patente en Jesús de Nazaret, eso es la gran preocupación de Juan Pablo. Sí, lo que pasa y por es eso que- su enorme atracción, más allá de la anécdota. Nos hemos quedado sin hablar de la influencia del Opus Dei, por ejemplo, en Menos este... mal, hombre, porque ya en el programa anterior No, menos nos mal, lo ¿no? remitieron. Porque es muy importante. Pero no va a compararlo con el Espíritu Santo, Pues por no sé, amor de pues, Dios. pues ¿por qué no? Pero porque sería una herejía absoluta. Pues sería y una Juan herejía, Pablo pero a II mí, la llamaría a mí al me gusta. orden. ¿Me llamaría al orden? Sí, porque el catolicismo es mucho más ancho y rico y pleno ¿Quién, que Juan esta Pablo? minucia hispánica del Opus Dei. Mi juicio ya le conoce porque le he hecho público hace muchos años, pero el cristianismo es mucho más rico, pleno, diverso y católico que esto, que puede tener su gran valor. Y más rico que la cristiandad entera. Bueno, pues nos hemos quedado sin hablar de esos viajes curiosos, me admitirá el adjetivo, curiosos, 29 29 viajes internacionales que Juan Arias ha conocido también, ha convivido en el avión tantas horas y ha podido charlar, porque ha sido así, ¿no? Sí, Los sí, todo lo que periodistas queremos. tenían la oportunidad de hablar directamente con el Papa. Sí. No, pues eso también, que es muy, lo que hablábamos antes, ¿no? El actor que quiere ser actor, que luego acaba siendo Papa y de pronto se ve con estos escenarios tan impresionantes. ¿El Papa se transforma delante de la masa? Sí, sí. Sí, yo lo debo decir sinceramente, yo lo he visto con mis ojos. O sea, él es un hombre que tiene un feeling con la masa. Lo Claro. tiene, lo Y tiene. que identifica personaje y persona. Persona. No, es Y, que sin estaba embargo, en el sí, uso de sí. la palabra. Perdone que le riña, padre, pero es que yo no puedo hacer otra cosa, ¿comprende? Se lo agradezco. No, yo quería, no sé si puedo responder. Sí, una última intervención en cada uno, porque sí, es que si no, sí, no hay porque es que tiempo. había hablado de el anecdótico. Yo muchas veces es un poco la crítica que oigo. La anécdota, el anecdótico, mejor salirse del anecdótico. El Evangelio son todas anécdotas. Y hay una anécdota del Evangelio, por ejemplo, que es una anécdota. Pero yo creo que es muy importante cuando Jesús, la única vez que escribe, la única vez en toda la historia, y escribe no con una pluma, con el dedo, en las losas del templo, lo hace para salvar a una mujer adúltera a la cual los otros la querían condenar. Lo que escribió no lo sabemos nadie, solo lo leyó la adúltera, porque estaba acobachada, pues no podía estar de pie. Pero algo tuvo que escribir muy importante cuando los demás se marcharon todos y no la condenaron. Entonces, esto es una anécdota. Entonces se puede decir, esto es anecdótico. Entonces yo creo que el problema es que todo lo que es anécdota es historia, hace parte de la vida. Por lo tanto, cuando decimos también de la Iglesia que las anécdotas cuentan, las positivas y las negativas, hay anécdotas muy positivas, muy bonitas del Papa Wojtyla, las hay. Ya, Y ya. hay otras que gustan menos. Bien, antes de que me corten a mí la cabeza, porque ahí arriba hay unas personas que están deseando cortármela, pero creo que sería absolutamente injusto que el padre Olegario González Carredal y Raimundo Paniker no tuvieran también su oportunidad para hablar. En todo caso, padre, estamos ante el hombre que necesita la Iglesia Católica de finales de este siglo XX. ¿Usted está completamente seguro que es así? No, mire, no. Es decir, yo como hombre creyente considero que Cristo va a acompañar a su Iglesia a lo largo de la historia con Juan Pablo II o con otro Papa. Es decir, mi fe en la Iglesia lleva implícita la realidad del Papa. Mi entusiasmo es un entusiasmo de persona que
comprende sus límites, toda figura de papa tiene sus límites y hay que ver a cada uno en la totalidad de los anteriores y de los que siguen. Eso es una cuestión que dejo confiada al Espíritu Santo. Raimundo Paniker, por último, ¿por qué cree que sería estupendo que fuera recordado este papa pasados los años, este Karol Wojtyła, este Juan Pablo II? Por el hombre que ha tenido la audacia de hacer explotar 20 siglos de cristianismo, precisamente llevados por su misma dialéctica y en el fondo dirigidos, como yo diría, por el Espíritu Santo. Es una paradoja. La autodestrucción de un sistema puede ser debida precisamente al mismo espíritu que lo anima. Yo creo que si el grano de trigo no muere, no dará fruto. Y que ahora estamos en uno de estos momentos. Estamos en un momento de una mutación en la historia de la humanidad. Y soluciones de vía estrecha no creo que puedan ser satisfacientes. Y yo veo, paradójicamente, precisamente este Papa lleva a su paroxismo algo que se destruirá a sí mismo. Y destruyéndose a sí mismo será la única forma como este mensaje, esta semilla cristiana, junta con otras muchas, no tenemos ningún monopolio, podrá ser esta esperanza que me parece que Juan Arias echaba de menos, pero que paradójicamente viene desde dentro y desde fuera. Muchas gracias a los tres por sus testimonios, por la pasión sobre todo. Es muy importante la pasión, porque se demuestra que la gente cree lo que está diciendo. Hemos llegado al final definitivamente de este programa de hoy y también, como les decía al principio, ya solo nos quedan tres programas, 3 jueves para compartir, 3 noches de jueves para compartir con ustedes. 3 jueves que, como siempre, durante todas las semanas que quedan esas 3, voy a seguir diciendo las mismas palabras. Si ustedes quieren, nos vemos jueves a jueves.